Bienvenidos y bienvenidas a Bendita Hola. Mi nombre es María. En este espacio te acercaremos historias reales, cercanas, sin filtros y sin protagonistas que quieran o necesitan ser inspiradores, sin grandilocuencia, solamente con el amor por compartir y poder ayudar a otras personas. ¡Comenzamos! Hola surferos y surferas, bienvenidos a un episodio nuevo de Bendita Hola. Hoy tenemos con nosotros a un invitado, yo siempre digo un invitado especial, y es que es así, porque toda la gente que elijo está elegida por algo que o en algún momento de mi vida me ha marcado, o me ha ayudado, o me ha aportado algo de luz, y siempre hago una selección muy, muy especial. Entonces hoy tenemos con nosotros a alguien que no solo ha dedicado su vida a la fisioterapia, sino a explorar el arte de comprender de una manera más profunda el cuerpo y el dolor. Tenemos a Quique Montero. Yo voy a leer su presentación porque es que lo que me pasa es que los invitados me envían presentaciones tan bonitas que luego digo, pero ¿por qué voy a inventarme yo algo nuevo? Si es que lo han bordado. Entonces, os voy a leer un poco un extracto de quién es Quique y luego os haré mi pequeña aportación. Quique es fisioterapeuta especializado en suelo pélvico, profesor de la Universidad CEU Cardenal Herrera y lleva más de 17 años formando a profesionales de la salud en másters y posgrados universitarios. Pero su mirada va más allá de la técnica. Es especialista en dolor pélvico crónico y director de la clínica A Punto, clínica a la que yo acudí y motivo por el cual está hoy Quique aquí con nosotros, donde ha creado un espacio de escucha, ciencia y transformación. Doy fe de ello. Es también el creador del método Chrysalium, un enfoque integrador diseñado específicamente para acompañar a mujeres que viven con dolor pélvico. Una propuesta que nace de la fusión de saberes y de su voluntad de inventar soluciones donde otros solo ven límites. Tal vez porque lleva la invención en la sangre, su abuelo fue inventor, luego nos contarás esto, Quique, y él ha continuado con esa herencia en su propio terreno, diseñando puentes entre el cuerpo, la emoción y la evidencia. Padre de 2 niñas, amante del deporte al aire libre y viajero de vocación, cree que el mundo se entiende mejor recorriéndolo paso a paso. Con él no solo aprendemos sobre suelo pélvico, aprendemos a mirar con otros ojos, a sentir con profundidad y a recordar que incluso el dolor tiene algo que decirnos. Qué bonito, Quique, por favor. Es que en la vida yo hubiera conseguido hacer una presentación tan chula. Y ahora doy mi pequeño aporte personal, porque yo conocí a Quique en un momento de mi vida en el que, después de un peregrinaje visitando distintos profesionales de la salud por un problema de dolor crónico pélvico, en el que había ido a distintos ginecólogos que incluso llegaron a utilizar técnicas bastante invasivas, como son inyecciones para evitar el dolor con anestésicos, corticoides. Otros fisioterapeutas que utilizaban técnicas puramente manuales. Llegó un momento en el que, pues bueno, me recomendaron, otro fisio del suelo pélvico me recomendó a Quique y me dijo: María, creo que en tu tratamiento tenemos que dar un pasito más allá, ¿vale? Donde ya no hay nada que explique a nivel físico, orgánico, ese dolor que tienes persistente. Creemos que hay una personita que te puede ayudar. Y ahí recurrí a la clínica A Punto, donde está Quique, y la verdad es que para mí fue un modelo de trabajo que sinceramente a mí me abrió la mirada, como él dice, a lo que es cómo concebir el dolor y cómo entenderlo y cómo tratarlo. O sea, fue algo espectacular. Las primeras sesiones con Quique, me acuerdo que los familiares, amigos que conocían mi problema me preguntaban: bueno, ¿y qué te ha hecho? ¿Cómo? Y digo: no me ha tocado. Y entonces, cuando les contaba un poco las sesiones, me decían: ¿pero tú vas al fisio o vas al psicólogo? En fin, ha sido una experiencia para mí a todos los niveles, Quique. Yo te estoy eternamente agradecida porque de verdad que encontrarte, y te lo digo con sinceridad, fue un auténtico regalo.
y otra manera de entender y de trabajar el problema, la afección que yo tenía. Así que, Quique, gracias por estar aquí hoy. No, no, gracias, gracias a ti. Ujú. Bueno, Quique, lo primero de todo, porque claro, la gente dirá, ahora que acabo de soltar esto de tú vas al fisio, vas al psicólogo, dirán, no, no entendemos nada, María, ponnos un poco más en contexto. Quique, tú llevas años trabajando con pacientes con dolor crónico. ¿Cómo fue tu primer contacto con el modelo de la sensibilización central, que es un poco lo que a mí me recomendaron la otra fisio con la que yo trabajaba más a nivel manual, y me recomendó acudir a ti? ¿Y qué te hizo integrarlo en tu práctica diaria? Bueno, pues lo primero, darte las gracias, María, por crear estos espacios. Creo que poca gente es tan valiente de abrir, ¿no?, sus puertas, lo que hablábamos un poco antes, off record, abrir sus puertas y decir, oye, mira, yo he transitado esto, yo he pasado por estas cosas y desde ahí ayudo a otras personas a que lo conozcan. Así que de verdad que te doy las gracias porque no hay espacios muy habituales donde se abran estas puertas y creo que es fantástico. Ujú, Em, Cogiendo un poco el hilo de la pregunta y por lo que me planteabas, em, yo creo que hay una parte en la que el sistema va evolucionando y, ¿no?, y la sanidad ha ido evolucionando. Venimos de unos modelos muy antiguos, un sistema como muy cartesiano donde y los sanitarios, y yo como sanitario, llevo 20 años de profesión, me formé, que era en un modelo biomédico. Las cosas duelen porque están rotas. Y eso es un sistema muy cartesiano. Y es verdad que ese modelo ha servido durante mucho tiempo para explicar muchas cosas. Así me lo explicaron en la facultad. ah, También te cuento, así lo he explicado a mis alumnos muchas veces. Pero claro, es que ese modelo, ostras, vale, servía para un esguince de tobillo, para un esguince de rodilla, para, no sé, alguien que se chafa un nervio o alguien que tiene un esguince. Pero de repente, con la práctica diaria y con la práctica en clínica, te empiezas a encontrar con gente que no cumple ese paradigma, que es gente que tiene dolor, pero que vienen a consulta con una carpeta donde dice que todas las pruebas están bien. Algo mm, muy habitual suele ser que mis pacientes vienen a consulta y me dicen, ya es que vengo rebotado de muchos sitios, pero es que todas mis pruebas están bien. Y claro, ahí es donde el modelo empieza a cojear. De hecho, por eso hace como unos 15 años empiezan unas nuevas líneas, lo que se llamaban, bueno, antes se llamaban las nuevas líneas del dolor, ahora ya son las líneas aceptadas del dolor, por evidencia. Pero empiezan a crear un modelo diferente y empiezan a plantear en los congresos de la IAPS, que es como el organismo internacional del dolor, empiezan como a sentar las nuevas bases y empiezan a decir, oiga, señores, es que este modelo no sirve para explicar todo. Estarás conmigo que hace unos años empezaron algunas personas que tenían y empezaron a salir unas enfermedades que nadie entendía. La fibromialgia, ujú, las migrañas, las cistitis intersticiales. Entonces empezaban a salir una serie de cosas que dice, ya es que estas personas no tienen nada roto. Y mira que se empeñaban. Hay unos puntos de dolor, ya, ya, pero es que no hay nada en las pruebas, no existe una prueba o una evidencia. Pero claro, estas personas tenían una gran cantidad de dolor. Entonces, a partir de ahí fue donde se empezó a crear o desarrollar otro tipo de paradigma o de marco para entender. En este caso hablamos de un modelo que se llama el modelo biopsicosocial, que tal vez un poco eso fue, y te doy las gracias por tus palabras, eso fue algo de lo que yo te expliqué el primer día en consulta, porque necesito que mi paciente entienda que yo voy a trabajar desde otro marco diferente. Ese paradigma biomédico ha estado muy bien, pero ya sabemos que estás bien. Entonces, ¿y por qué tengo dolor o por qué tengo molestias? Bueno, porque hay un marco, que es el modelo biopsicosocial, que tiene la posibilidad de poder entender desde una perspectiva diferente. Hay una parte bio, es el cuerpo, y es perfecto. Hay otra parte psico, es todas las emociones que van asociadas a esta parte de dolor. Y hay una parte social, que es la interacción pues, con mi casa, mi familia, mi infancia, las experiencias que he vivido, mi sistema de creencias, y es todo. Por eso tus amigos o tus familiares te decían, ¿tú dónde vas? ¿Al fisio o al psicólogo? sí, Entonces, sí, tal cual. claro, pero es que es verdad que para poder entender a una persona, no a una patología, sino a una persona, hay que entenderla dentro de todo su marco. Y cuando le das forma dentro de ese marco, entonces las cosas empiezan a tener sentido. Y ahí Ujú, es cuando empecé a integrar esta parte y empezar a poder ayudar a pacientes con este proceso de sensibilización central que ahora hablaremos. ujú. Eh, ¿En qué casos o qué pistas te puede dar un paciente, Quique, para saber que este es el modelo de trabajo con el que tienes que intervenir? Yo creo que hay una de las cosas claras que es, hay un factor tiempo. Es decir, el ser humano, ostras,
El ser humano está súper diseñado evolutivamente para recuperarse solo. El ser humano está diseñado para que tú te hagas un corte y tú no le tienes que decir, mira, mándame plaquetas, ahora me vas a mandar factores de proinflamatorios, ahora me vas a mandar... No, el cuerpo evolutivamente ya se ha diseñado y por eso estamos aquí todos los que me estáis viendo. Hemos llegado aquí porque mi sistema, mi cuerpo tiene un sistema de recuperación propio y es innato y sabe cómo hacer. Ujú. Incluso el dolor también forma parte de ese proceso de recuperación. Se dispara al principio para luego poco a poco ir desapareciendo y apagarse. ¿Cuándo? Cuando la lesión se ha recuperado. Pero claro, vemos que hay pacientes que pasan de ese tiempo y que sus lesiones están recuperadas, lo dice su carpeta, pero siguen teniendo sensaciones. Si estas sensaciones se alargan más de 3 a 6 meses, significa, y no hay ninguna prueba, me refiero, y no hay ninguna patología de base, no hay ninguna enfermedad, ¿qué significa? Significa que el problema ya no lo encontramos en el tejido, ya no lo encontramos en la parte bio de ese modelo. Hay que ir a buscarlo a otro sitio. En algún sitio se ha quedado como en bucle, ¿no? Como cuando el ordenador se te queda con el simbolito este que da vueltas y tú ahí Sí. le pegas a las teclas, pero las teclas no hacen nada. Pues se ha quedado en ese bucle. Ahí es cuando hay que empezar a trabajar o es cuando hay que pensar que tal vez hay algunos circuitos neuronales, que aquí entra muy en juego todo el sistema nervioso, bueno, han quedado como en bucle, por decirlo de alguna manera. Mm. Entonces, cuando, Quique, cuando identificas que el origen del dolor no es puramente estructural o inflamatorio, ¿cómo cambia tu forma de abordar el tratamiento en este caso? Qué bueno. Pues yo creo que una de las primeras cosas es lo que tú contabas, ¿no? Desde tu experiencia. Es que no me toca. O sea, no me ha tocado en consulta, ¿no? Es Me que, hizo, me hizo una meditación. claro, entonces, ¿por ¿Cómo que qué? meditaste en el fisio? Pues sí, sí, meditamos. Claro, porque una de las primeras cosas que, y esto estarás conmigo cuando se vive desde la otra parte, ¿no? Desde la parte, porque hay una parte, bueno, ahora luego hablaremos, en la que yo también he estado sentado en esa silla, con lo cual Mm, también entiendo que es estar sentado de paciente y estar sentado desde la otra parte. Entonces, hay una parte fundamental que es que el sistema permite ser tocado en un momento determinado. Y esto yo creo que ujú. lo podemos entender de otra manera. ¿Qué te ocurre el día que estás, no sé, que te ha bajado la regla, que el día está lloviendo? Estamos en Valencia, que el día está, y no estamos muy acostumbrados, que el día está lloviendo, que te han dado un disgusto, que la peque le ha pasado no sé cuánto. Ese día llega alguien y te pega palmaditas en la espalda o te dan un golpe y tú saltas. ¿Por qué? Porque tu sistema, el golpe siempre es el mismo, pero es verdad que no lo interpretas de la misma manera. Entonces hay un problema de interpretación y de entender que el dolor, y esto es importante también entenderlo, desde hace unos años ya se concibe como una emoción más. Es decir, el dolor está catalogado como una emoción desagradable. Entonces, hay que entender que una emoción va ligado a un gran contexto, a mi sistema de creencias, todos mis pensamientos y un largo etcétera. Entonces, en este sentido es importante entender que va a funcionar de esa manera. Entonces, por eso habrá momentos en los que se puede tocar directamente a un paciente y ponerle la mano encima de la piel y momentos en los que no. Yo creo que una Ujú. de las cosas que más me ocurre con muchos de mis alumnos, sobre todo fisios, que te dicen que van frustrados, ¿no? A las formaciones en dolor pélvico y me dicen, ya, pero es que por más que hago la técnica súper buena, el paciente está peor, no mejora, etcétera. Y cuanto más hago, sí que creo que es para peor. Yo, claro, porque es que su sistema no está permitiendo ser tocado. Es decir, en estos momentos no se le puede tocar. Y es súper importante. Por eso tú decías estoy seguro que las prácticas que te hicieron, como las inyecciones, las infiltraciones, las técnicas manuales que te hicieron, estaban bien hechas, eran Mm, perfectas, pero no era tu momento de hacer eso. Y entonces claro. hay que aprender cuándo llega ese momento. Es más, que en mi caso me generaron incluso como más, trauma en la zona, ¿sabes? Totalmente. Al final esa zona estaba tan manipulada que estaba contraída y bueno, un poco el motivo fue ese, porque es verdad que luego trabajando con la otra fisio en lo que es ese tratamiento un poco más mecánico, más manual, porque es verdad que en el trabajo que hizo el ginecólogo del mismo dolor, pues se produjo una hipertonía, ¿no? de la musculatura del suelo pélvico. Esa parte sí que la pudimos trabajar mecánicamente, pero es que llegó un momento en el que dijo, no, es que la musculatura ha ganado rango de movimiento, está todo perfecto, es que verdaderamente a nivel físico no tienes ningún problema, pero el Claro, dolor persiste. totalmente. ¿Cómo
tratas a esos pacientes, Quique, que llegan a tu consulta y dicen, es que no estoy loco ni loca, es que me duele? Aunque las pruebas salgan bien, a mí me duele. ¿Cómo hacemos entender ¿Cómo hacemos el... entender? Creo que ahí has el- dado la clave, es entender. Esta semana aprendí un término que no conocía. Yo aprendo, ya sabes que me gusta mucho investigar y voy aprendiendo Sí. cosas. No sabía que existía un término que se llama el gaslighting médico, que consiste en lo siguiente. Consiste en hacerle creer a tu paciente que está equivocado. Mm, Creo que desde mi punto de vista, forma parte dentro de un maltrato al paciente, claramente, en el que consiste en manipular a tu paciente para que crea que lo que estás sintiendo es mentira. mm, Esto hasta ahora para mí no había un nombre, pero es verdad que este gaslighting médico tiene un punto muy importante porque eso es algo que muchas de vosotras contáis, ¿no? Es como, ostras, es que el ginecólogo al final me hacía dudar y decir, oye, es que tú estás bien, claro. no tienes ningún tipo de problema. Y es como, no, no, es que la paciente te está diciendo que tiene dolor y es que eso no se lo puede inventar, eso es real, es 100% real. Mm, Muchas veces, porque mi modelo sanitario es el modelo biomédico y eso no puede existir, intento convencer al paciente que se está equivocando. No, no, mira, es que, bueno, esto no puede ser para tanto, pero no, pues mira, esto tal vez tómate una copita de vino y ya verás cómo desaparece. O ponte estas cremitas anestésicas y verás cómo desaparece. Y es como, no, no, es que no estás entendiendo las reglas del juego. Es que el dolor persistente, el dolor de larga evolución, no juega en esta liga, juega en esta. Hay que entenderlo desde esta perspectiva. En verdad te diría que todos los dolores, pero bueno, eh. en esta parte todavía más, que te diría que es súper importante entenderlo desde ahí, porque a Mm, partir de ahí es cuando vas a poder hacer que el paciente entienda. Y claro. esto va muy ligado a una de las partes fundamentales y que más evidencia tiene para trabajar con pacientes con dolor persistente, que es una cosa que se llama la neuropedagogía del dolor, que es enseñar cómo funciona. Y esto no es dar una clase magistral, ¿no? A veces me pasa con algunos compañeros que les dan unos auténticos libros a sus pacientes de fisiología. Y le digo, "Mira, Mm, chicos, esto no consiste en darle el Guyton, ¿no? Que era un libro clásico cuando yo estudiaba de fisiología, que eran como 2000 páginas, así, y que el paciente se lo estudie. No, tu paciente lo que necesita es crear unos nexos y crear unos puentes entre lo que le está ocurriendo y la realidad de su tejido y de su cuerpo. Entonces, cuando eres capaz de crear esos puentes a base de metáforas, de ejemplos, de desafiar a su sistema de creencias, es cuando el paciente empieza a adquirir un nuevo conocimiento. Y con un nuevo conocimiento le permite construir, porque el dolor es un proceso de aprendizaje y se aprende desde que teníamos 2 años de vida, 1 año de vida. mm, Siempre suelo contar en consulta, ¿no? El típico ejemplo en el que tú vas a un parque, yo que esto lo he vivido, 200 padres sentados, comiendo pipas, hablando los unos con los otros, 200 niños jugando. Pues de repente tu hijo va corriendo y se cae al suelo y se raspa, y se raspa las manos y las rodillas. En ese momento el niño levanta la cabeza y ¿qué es lo primero que hace? Comienza a buscar. mm, Le da igual los 199 padres de ese parque, porque lo que busca es a su padre o a su madre. Y ahí ocurren dos opciones. Si el papá o la mamá se levanta alarmado, ¡guau! ¿Qué te pasa? Y va corriendo, ¿qué va a hacer el niño? Ponerse a a llorar. llorar. Entonces va a Mm, tener una experiencia emocional desagradable de dolor y daño. Si en ese momento el papá o la mamá que lo está viendo deja de comer pipas y le dice, uy, venga, que en 3 minutos nos vamos, ponte de pie, ponte a jugar. El niño se levanta, se limpia las manos, sigue teniendo el mismo daño tisular, es decir, el mismo daño de tejido, pero lo interpreta de una manera diferente. Acaba de aprender. Y esto mm, se repite a lo largo de toda la historia de la vida de un paciente. Por eso, si recuerdas, cuando el primer día nos vimos en consulta, yo suelo trazar una línea de la vida. ¿Qué es para mí una lo línea? recuerdo. Mm, Consiste en entender de dónde vienes. Yo te entiendo ahora que estás con dolor, perfecto, que tienes ciertas molestias, perfecto, pero necesito entender qué ha sido de tu vida. Y es curioso porque todos los pacientes solemos marcar un origen del dolor, ¿no? A veces es un golpe, a veces es una caída, a veces es una infección. Por ejemplo, en mi caso, muchas veces con mujeres con dolor pélvico, es que tuve aquí un periodo de muchas infecciones de orina, o es que tenía... era mi caso. Era mi caso. Mm, Claro, entonces, es verdad que en ese modelo biomédico tenía sentido, porque en un espacio-tiempo, oye, pues mira, mi sistema inmune estaba un poco pochillo y pillé algunas infecciones de orina. Pero claro, el hecho de pillar unas infecciones de orina o de cándidas en una zona determinada de mi cuerpo genera durante un tiempo un dolor. Bueno, y es mm, normal.
porque hay una afección tisular, por decirlo así. Es decir, hay unos bichitos viviendo dentro de mí, ¿vale? Pero eso se debería solucionar y desaparecer. Ujú. No, claro, es que además, Quique, me ocurrió que esto, y entonces empiezas a generar el contexto. Es que además me ocurría que tenía un problema de pareja o tenía un problema con mi pareja. Pero es que además, es que en el trabajo me pilló en la época de COVID, que es ahora últimamente lo veo mucho, es que me pilló en la época de COVID, estaba sola en casa, demasiadas horas, Entonces le vas añadiendo, y eso que parecía que solo era un problema de unos bichitos viviendo en una zona y una experiencia emocional desagradable, que sería el dolor, se empieza a transformar en un proceso de aprendizaje que perdura en el tiempo. ¿Qué pasa? Que llega un momento que tu sistema inmune se pone fuerte y mata a los bichitos. Pero ostras, es que a partir de ese momento, recurrentemente me ocurre que me aparecen este tipo de situaciones. Pero es que es más, es que cada vez que reproduzco alguna de esas situaciones, de ese contexto, por ejemplo, me estreso por la parte de trabajo, tengo un problema con mi relación de pareja, tengo relaciones sexuales con una persona, no me respeto lo suficiente, hago algo. Cuando se activan estos, se enciende el dolor. Y otra Mm. vez va a experimentar esa sensación. Pero ojo, hago pruebas y cultivos y aquí no hay nada. Eso es un síntoma claro de que las reglas del juego han cambiado y Han que tengo que cambiado entenderlo de una manera totalmente. diferente. Mm, mm. Quique, tú en tu trabajo combinas distintas herramientas, terapia manual, ejercicio, educación en neurociencia del dolor. Además, es que me acuerdo que en tu mesa siempre tienes un cerebro y vas jugando con él. Y luego sobre la mesa vas dibujando, ¿no? Y todo lo que se va comentando queda por escrito, luego nos haces hacer una foto. Claro, a mí como psicóloga también cada sesión tuya era para mí una clase magistral. Ya más que ir por tratar mi propio dolor, yo iba por disfrutar. Ya digo, hoy toca aquí que... ¿Cómo decides usar cada técnica en cada caso y cómo lo integras en el tratamiento, cada tipo de terapia? Qué bueno. Creo que esta es una de las preguntas que me hacen más mis alumnos. Sobre todo porque hay una parte en la que hay una parte que es el fluir. Es decir, es verdad que yo no sé cómo lo hacen los psicólogos en consulta, porque además yo siempre lo digo, yo no soy psicólogo. Es decir, y no voy a sacarme la carrera de psicología y por eso, a mi lado, yo trabajo con una psicóloga, trabajo con un nutricionista, porque necesito profesionales que han estudiado sus carreras y se dediquen a eso. Mm. Mm. Ujú. Tal vez hay una parte que yo lo que voy haciendo es, no sé cómo explicarlo. Es verdad que el ticket de entrada o la puerta de entrada de mis pacientes es a mí me duele aquí, ¿no? A mí me duele en mi vulva o me duele en la región del ano, me duele en la región del suelo pélvico, esa zona perineal. Vale, ese es el ticket de entrada. A partir de ahí es donde voy jugando y viendo para dónde. Y es verdad que esto entiendo que es como, ¿cómo decirlo? No existe un protocolo cerrado. De hecho, a mis alumnos, por eso te lo decía, suelo hablar mucho de lo que se llama la hoja de ruta. Y en la universidad, y si me ve alguno de mis alumnos de la universidad, entenderá perfectamente qué es esto de la hoja de ruta, que siempre lo explico que un tratamiento con un paciente es como un viaje en autocaravana. Es decir, tú puedes viajar en un viaje organizado en autobús, en el que vas en el que está todo estipulado y sabes que el día 5 del viaje a las 6 de la tarde vas a visitar la catedral de no sé qué, o puedes hacer un viaje en autocaravana. ¿Qué es la libertad de un viaje en autocaravana? Que tú sabes dónde empiezas y sabes cuándo acabas. A partir de ahí vas con tu caravana recorriendo. ¿Que hay un pueblecito que te encanta? Te quedas 2 días. Que va y resulta que este pueblecito de repente se pone a llover y no te parece, coges la autocaravana y te vas. Esto es un fluir muy parecido con los pacientes. Yo tengo claro qué camino voy a ir más o menos siguiendo. Sé que tengo que empezar primero enseñando y colocando algunos pilares básicos, porque sobre esos construiré. Pero hay pacientes como por ejemplo tú, que se sienta delante de mí una psicóloga que va al vuelo, entonces el viaje en autocaravana fue un viaje tourné express. Tengo pacientes que necesitan más tiempo visitando Pasión. catedrales. Pues en esos nos vamos a quedar y vamos a sentarnos en las catedrales y las admiraremos. Entonces, eso permite precisamente esta parte. Entonces, a grandes rasgos, partiríamos primero de ser capaces de reforzar el sistema de creencias, hacer una reforma de ese sistema de creencias. Sobre eso, nos lo vamos a llevar hacia el cuerpo, como para ir desafiándolo. Yo sabes que utilizo estesiómetros, que son unos filamentos que nos permiten desafiar al sistema de creencias del paciente, por eso meditamos, ¿no? Y de repente me tocan con una cosa y me pincha, pero ahí resulta que cuando respiro profundamente y me relajo y bajo revoluciones,
ostras, el tacto ya es bueno, con lo cual, oh, algo pasa. Mi sistema nervioso y mi sistema emocional modifica también mis sensaciones corporales. Pues si aquí, que estoy tranquila, que no me pasa nada, pues imagínate cuando estoy en una relación sexual en la cual estoy absolutamente vulnerable, en la que estoy abierta, entonces de repente aparecen todos esos miedos. Mis sensaciones van a ser diferentes. Entonces, digamos que en ese proceso lo que vamos es desafiando. Hace una semana trataba con un paciente que actualmente lo tengo haciendo kickboxing, que es la antítesis de lo que él hubiera hecho al principio. Era una persona de hacer un deporte súper controlado, él tenía dolor pélvico y era hacer deportes súper controlados que me lleven, que me guíen, no sé cuántos. Pues uno de los objetivos que me marqué es, mira, quiero que hagas un deporte donde te den pal pelo, donde no sepas por dónde te van a venir, donde no puedas controlar nada y donde te sientas absolutamente vulnerable. Pues el otro día me decía y me daba las gracias, venía a consulta y me daba las gracias y me decía, ostras, Quique, nunca pensé que estaría haciendo esto porque realmente va en contra de todo. Es un tío súper pacifista. O sea, pero es que me dice, pero me encanta porque me ha sacado de mi zona de confort y me he demostrado que puedo. Y esa es una parte muy importante en este proceso de demostrarme que puedo. Mm. Quique, en pacientes con dolor nociplástico, Ujú. como la sensibilización central, ¿qué papel pueden jugar otros profesionales? Porque tú has nombrado, trabajo con una psicóloga, tengo una nutricionista. ¿Cómo integras tú la psicología, la medicina o incluso el entorno social Mm. de la paciente en tu enfoque de trabajo, en tu modelo de trabajo? Qué bueno. Mira, si te parece, vamos a intentar enmarcar un poco esto de la sensibilización central, un poco para Vale, situar. Con una metáfora que seguramente hablaríamos o suelo utilizar mucho, que es el sistema de alarma, como de una manera muy sencilla. Una casa, como por ejemplo la mía, cuando tú llamas a un técnico de alarmas, viene y te pone una serie de sensores por la casa y los conecta todos a una centralita. ¿Esos sensores de qué se van a encargar? Esos sensores recogen volumen. Es decir, esos sensores están todo el día midiendo y miden si algún volumen se mueve. Así es como funciona una alarma. Van conectadas a una centralita y cuando la centralita recibe información, de repente dispara una alarma. Y esa alarma siempre funciona igual. Es decir, avisa a la policía, suena un pitido infernal y te llaman por teléfono, no sé, y sale una máquina de humo, yo qué sé. Eso es como funciona una alarma. Así todo está funcionando correctamente. Imagínate que yo, por ejemplo, tuviese un perro. Pues imagínate que por aquí por casa tuviese un perro chiquitito. Entonces el técnico te dice, ¿usted qué perro tiene? Pues mira, es un chihuahua. ¿Cuánto pesa? Pues no sé, 4 litros. Bueno, pues en 4 litros, entonces él programa la alarma y dice, pues mira, cuando algo se mueva con 4 litros por la casa, que no salte la alarma. Pues si no estará todo el día saltando. Vale, así es como funciona una alarma. Em, Nuestro sistema nervioso funciona de una manera muy parecida. Pero claro, ahora pasa lo siguiente. Tú imagínate que de repente, no sé, mi vecino de al lado se vuelve loco y me dice que te voy a matar y voy a entrar en tu casa y voy a destripar a tus hijas, yo qué sé, cualquier barbaridad. Entonces de repente yo me pongo súper nervioso. ¿Qué hago? Llamo al técnico y le digo, oye, que mi vecino me ha amenazado, haz algo. Entonces el técnico viene. No va a tocar absolutamente ninguno de mis sensores. Lo único que va a hacer es coger la alarma y la va a reprogramar. Le va a bajar la sensibilidad y le va a ujú, decir a la alarma, si algo se mueve, salta. A partir de ese momento, mi perro lo voy a tener que mantener guardado en un sitio, porque cuando algo salte, enseguida va a saltar la alarma. Pues eso, digamos que es el mismo sistema para poder entender la sensibilización central. Un proceso de sensibilización central es ni más ni menos que mi sistema de alarma, es decir, lo que dice cuando se dispara la alarma, ha bajado la sensibilidad. Es decir, mm, que en ese momento ocurre que con cualquier pequeña cosa va a saltar. Así ujú, es como funciona un sistema de alarma. ¿Qué es esa, que en esta metáfora, qué es mi cuerpo? Los sensores, esos que hemos hablado que estaban todos perfectos. ¿Los sensores están todos bien? No hay que buscar el problema en los sensores. ¿Dónde hay que buscar el problema? En mi alarma, que está permanentemente saltando. Y así como la alarma de mi casa, la alarma es que suena la alarma, que sale el humo, que llama a la policía y que aparece una voz infernal, en mi cerebro la alarma es dolor. Entonces, ¿qué me está ocurriendo? Que mi sistema de alarma se ha desconfigurado, que mi dolor se está disparando con chihuahuas o con mosquitos chiquititos que están pasando. Por eso, una de las reglas fundamentales es conseguir volver a ajustar esos niveles de la alarma. Y eso no se puede hacer desde los sensores, no se puede hacer ajustando o tocando los tejidos. Se tiene que hacer procesando de una manera diferente. mm.
Sí, sí, ¿Se lo entiende? entiendo. Además, me acuerdo que el primer día que fui te dije algo así como, es como que yo tengo una bombillita, ¿no? En el cerebro que está pa, y hay que conseguir que esa bombillita Totalmente. deje de parpadear, ¿no? De alguna manera, tanto. Ujú. María, una alumna aventajada. Entonces, sí, eso precisamente es lo que. Entonces, en nuestro cuerpo o en la medicina podemos, actualmente dividimos el dolor de tres maneras. Hay un dolor que se llama dolor neuropático, que es cuando te chafas un nervio. El dolor de nervio duele como un dolor de nervio. Se nota Mm, un latigazo, se te duerme. Es clarísimo, el dolor de nervio va en una categoría. Luego hay otro tipo de dolor que se llama dolor nociceptivo, que es el dolor que todos hemos experimentado en algún momento. Dolor de los huesos, dolor de los músculos, dolor de una víscera, dolor de gases. Ese es un dolor que puedes diagnosticar y que además aparece en las pruebas, es claro. Pero es que hay ya. otro tipo de dolor, que es lo que actualmente llamamos dolor nociplástico. ¿Y de dónde vienen estos términos de nociplástico? Noci porque duele. Plástico hace referencia al sistema nervioso. Por eso se llama Vale. dolor nociplástico. Este dolor nociplástico es en el que por fin se ha podido catalogar y meter dentro a ciertas personas que no se sabía qué pasaba. Es decir, un esguince de tobillo, lo metes en dolor nociceptivo. Una ciática, que te has pinzado un nervio, pues lo metes en dolor neuropático. Pero ahora de repente llega una mujer con una fibromialgia. ¿Hasta dónde la metemos? Porque no tiene bien los nervios y tiene bien los tejidos, ¿dónde lo meto? Ahora ya hay una clasificación que es entender que esto es este tipo de dolor. Y aquí meteríamos las migrañas, el colon irritable, gran parte de las disfunciones de la mandíbula, metemos la vulvodinia, que es parte de lo que yo me dedico a trabajar, que es ese dolor en la zona de la vulva, metemos ahí también las cistitis intersticiales. Y de hecho, cada especialidad médica tiene una personita, es decir, tiene un grupo de pacientes que no sabe qué hacer con ellos y siempre los clasifica en el mismo sitio. Es en dolor nociplástico. Y ahora ya Mm, podemos entender eso. Pero claro, es que para tratar ese, las reglas cambian, porque no se trata desde esa parte, ¿no? Que hablábamos de terapia manual, desde medicaciones, desde cremitas, no va, no funciona. no Por eso sí, funciona. los pacientes hacen un gran peregrinaje. Ujú. Acabas de nombrar, Quique, la vulvodinia. Ujú. ¿Cómo explicarías qué es este tipo de dolor? Fíjate, hay una Y por qué se trabaja, ¿no? Desde el modelo de la sensibilización central. Yo creo que hay una cosa muy curiosa que investigando descubrí que yo no lo sabía. Mira, los primeros escritos donde aparece algo relacionado con la vulvodinia, nos vamos como al siglo XVIII. Es decir, hace mucho tiempo que aparece en esto. Y desde aquel momento se le empezó a llamar a este tipo de patología, se le llamaba vulva ardiente. Porque la descripción que daban las pacientes es que siento la vulva ardiente. Ardor, escozor, ¿no? Efectivamente, de hecho la Mm, primera palabra es escozor, ardor y dolor. Esas van como en orden. Las pacientes te dicen es que noto escozor. Entonces, claro, la vulvodinia hay que tener en cuenta que ahí es donde aparecen los primeros escritos, pero lo que es muy curioso es que no se le da el nombre de vulvodinia, y esto creo que es bastante claro de cómo funciona el mundo, de los sesgos de género, de la investigación, etcétera. No se le da el nombre de vulvodinia hasta el 2015. Repito, aquí ya existían ese tipo de mujeres, pero no se le da un nombre oficial y se le da una entidad médica hasta el 2015. Y estamos hablando de una cosa que dices, bueno, pero es que a lo mejor esto no lo padece nadie. Pues solo por poner un poco en datos, que yo creo que a veces está guay está bien conocer las contextualizar estadísticas, ¿no? en ese sentido. Mira, actualmente en España la diabetes, por ponerlo por un contexto, lo padece un 13% de la población. Ujú. 13%. Y seguramente tú o yo conoceremos a alguien que tiene diabetes. Y se habla, ¿no? Y oye, mira, y pues tiene diabetes, pues no pasa nada, no sé, no le pegas, no lo repudias, no le escupes cuando va por la calle, porque entiendes que es algo que es como muy normalizado. Eso se lo parece el 13% de la población. ¿Sí? Ujú. La vulvodinia actualmente la padece un 16% de la población femenina. Es decir, Y hay poco se habla de ello. nada. Nada. Haz una búsqueda y salió la semana pasada en el periódico El País, salió una noticia sobre vulvodinia, de una chica mexicana en la que además hablaba de esta parte del gaslighting y demás, pero es de las pocas noticias que salen. Y esto lo parece un 16% de la población femenina. Es que estamos hablando que las hemorroides las padecen un 11% de la población femenina, entre un 10 y un 11, que es poquito.
y Mm, ves en la televisión anuncios de cremas específicas para hemorroides, vemos y podemos hablar de manera común sobre la diabetes, pero esto no existe. Es un no existe. Claro, no existe ¿por qué? Uno, porque no le daban nombre. Entonces, hay todavía ginecólogos que cuando a veces doy formaciones para gines o matronas, me siguen hablando de vulva ardiente, es decir, siguen utilizando un término que ya no existe, que desde los ya no años existe. 70 ya se dijo, señores, ¿qué hacen ustedes llamándoles vulva ardiente a esto? Que no tiene nada que ver con que haya ni más terminaciones nerviosas ni nada. Y siguen utilizando los mismos procedimientos, que es colócate cremitas, pues tendrás que beber un poco más de alcohol para evitar dolor en las relaciones. Es que esto lo digo tan habitual que me parece, vamos. Ya. Entonces, la vulvodina, insisto, hasta el 2015 nada, pero es que hasta el 2021 la OMS no la incluye dentro de los dolores pélvicos crónicos, con lo cual estamos muy atrasados en darle nombre, en diagnosticarlo y en visibilizar. Por eso antes te daba las gracias, ¿no? El poder crear este Mm. tipo de espacios, esto es parte de lo que yo hago en Crisalium, que es visibilizar, y sí, soy un hombre dedicándome a esto, que a veces la gente me dice, pero tú no tienes vulva, digo, ya lo sé que no tengo vulva, es verdad, pero es verdad que nadie le da voz a esto. Entonces, no sé si es por vergüenza, no sé si es por miedo, no sé qué es, no se habla. Entonces, es como vamos a ponerle voz y es muy curioso porque cuando yo hacía los primeros talleres online, se apuntaban muy pocas mujeres. En el momento en el que empezamos a expandirnos un poco más y a darle un poco más de voz, los últimos talleres se apuntaban entre 1.000 y 2.000 mujeres han estado apuntadas en los últimos talleres, porque es mujeres que dicen, es que eso cuadra conmigo, es que, ostras, es que me veo muy reflejada con eso, es que eso me ocurre a mí y nadie le ha puesto ni voz. Entonces, y sobre todo, no le han puesto un tratamiento efectivo que dé solución a eso. Claro. Esto que has comentado, este término que has aprendido nuevo del gaslighting Sí. médico, ¿Médico? me lo voy a guardar en mi vocabulario. Me parece me gustaría tenerme un poco en eso, Quique, porque yo creo que algo que me gustó mucho de trabajar contigo es que me sentí muy comprendida desde el minuto uno. O sea, yo creo que la forma en la que trabajas, ese mimo, ese cuidado, esa comprensión, esa empatía, aunque no tengas vulva, da igual. Yo no la había encontrado en otros profesionales, porque es que al final es lo que estás comentando, cuando todas las pruebas salen bien y te hacen 20.000 tratamientos y en teoría todos te tendrían que haber funcionado, pero tú sigues sintiendo ese dolor, esa quemazón, esa sensación ahí rara, pues encontrar una persona que diga, "Ps, cuidado, que esto existe y está ahí". Pero, pero por eso para mí era importante también hoy, Quique, que estuvieras aquí porque creo que, y no tengo problema en contar mi propio caso médico, porque si creo que esto puede ayudar a otras posibles pacientes, pues bienvenido sea, que se sientan identificadas y que sepan que hay otras soluciones, ¿no? Después de que, como yo, hayan consultado tantos médicos o tantos profesionales de distintas áreas médicas bueno, llega un momento, Quique, en que eso te afecta a nivel psicológico, emocional, porque te sientes incomprendida, porque bueno, te genera cierta impotencia, frustración, tristeza. eh, entonces, bueno, yo creo que encontrar profesionales como tú que digan, oye, vamos a ir un poquito más allá, que aquí hay chicha. Entonces, yo creo que fue para mí el valor diferencial de ir a ti y seguir yendo a ti porque encontré algo que no había encontrado en otros profesionales. Qué bueno, gracias. Simplemente con eso, es Sí, que es verdad, y esto no es por defender al gremio sanitario, ¿no? Porque formo parte de él y estoy muy orgulloso, pero es verdad que, de hecho, fíjate, una de las maneras de llamar a este tipo de dolores también se llama dolor complejo. Si te fijas, todas las palabras vienen a no decir nada. ya, El complejo, yo creo que es más complejo para el sanitario que para el paciente, y te explico por qué, ¿no? Ya sé, sí. desmerecer la experiencia. Pero es verdad que una de las cosas que ocurre es que como sanitarios nos sentimos tremendamente incómodos, ¿no? Cuando si mi sistema de creencias dice que esto es lo que debería explicar lo que te pasa, pero esto no explica nada, me siento como muy incómodo. Entonces, esa es una de las maneras en las que a veces en sanidad se suele dar como distancia, ¿no? Es como me genero mucha distancia y así me siento incómodo, pero no me siento mal, no me lo llevo para casa. No sé si me Mm, explico. Entonces, sí, sí. eh, yo tal vez una de las cosas que he tenido que aprender es esta humildad, primero, de pasar por ser paciente y no entender nada, y a partir de ahí entender que la persona que está ahí estaba como yo estuve.
que la persona que está ahí sostiene unos grados de incertidumbre enormes en relación a lo que le pasa. Porque no hay cosa más triste y cuando alguien se te derrumba en consulta y te dice llorando, es que todas las pruebas dicen que está bien. Es que había puesto todas mis esperanzas en esa resonancia y esa Totalmente. resonancia dice, estoy bien. Es que a veces esperas que salga algo en las pruebas, Es que deseas que, porque que si no, justifique esa que lo molestia, ese justifique. dolor, Claro. que no estoy loca, que hay algo que de verdad dice que sí. De hecho, Sí, si te sí, fijas, siempre suelo dibujar encima de mi mesa un OK y lo pongo en un círculo, siempre lo sí. pongo en el mismo sitio. Precisamente ¿por qué? Porque necesito recordaros muchas veces, y esto siempre lo digo el primer día en consulta, es que es fantástico que todo esto diga que estás bien. Ojalá, ojalá mis pruebas, las mías de Quique Montero, pudiera cogerlas y dijese, "Joder, Quique, es que estás genial". Entonces, cuando alguien llega a consulta y roto te dice, es que todo está bien, es como, no, no, es que es fantástico que estás bien. Ahí fuera hay gente que lo está pasando muy mal, con enfermedades muy graves, donde en sus pruebas dice que algo muy gordo está pasando. Y hablamos de tumores, de cánceres, hablamos de enfermedades muy graves. Entonces, es verdad que no es por menospreciar o por poner en balanza a esas Sí, personas, pero es entiendo. fantástico porque si todo esto dice que estás bien, es que estás bien. Ahora Mm. solo tenemos que reprogramar algo que se desmonta un poco. Y ahí está esta parte, ¿no? De trabajo de llevarte desde el cuerpo a esa parte, de esa parte bio, a esa parte psicosocial y entender que esto tenía mucho más que ver, pues, con ese perfeccionismo muchas veces extremo, con esa, Hola. con esa parte de no poder sostener. Autoexigencia extrema Efectivamente, de esa incertidumbre de qué va a pasar y de tener todo controlado, de de controlar. llegar a todo, de priorizar a otros antes que priorizarse a uno mismo. Entonces, por eso en esa parte en la que cuando empiezas a darle luz y empiezas a poner encima de la mesa es como, ah, vale, entonces tal vez mi desprogramación de alarma venga por esto y no por esto. Y eso de repente es precioso veros en consulta como se os bajan los hombros, se os relaja la cara y es como, vale, empiezo a entender. Y a partir Mm, de ahí es cuando las cosas se van a poder solucionar. mm, totalmente, totalmente, que es así, Quique. ¿Qué diferencias, Quique, hay entre trabajar, por ejemplo, una lumbalgia bajo el modelo de sensibilización central y una vulvodynia? Es decir, ¿qué matices hay, requiere el abordaje del dolor en la zona vulvar? Em, te diría, no sé, a lo mejor esto es muy osado, te diría que es exactamente igual. ¿Mm? Voy a... Venga, sí, me la lanzo. Te diría que parten del mismo punto y es exactamente igual. Porque en cualquiera de los casos sabemos que el problema no es ni la vulva ni las lumbares. Es decir, que sabemos que el tejido está perfecto. Con lo cual, a partir de ahí, uno irá más asociado a algunas cosas. Por ejemplo, una de las cosas más claras y donde hay más estudios es el dolor crónico lumbar. Sabemos que casi el 90% de lumbalgias son idiopáticas. Palabra fantástica para no saber qué se dice. Idiopático, idiopático, ¿qué significa? Que no se explica con ninguna de las pruebas. Ya está, pero le Mm, ponemos un nombre muy molón. Entonces, lumbalgia idiopática, de origen idiopático, es, pues no sé por qué le duelen las lumbares. Y esto es cerca del 80-90% de lumbalgias. En las vulvodíneas pasa algo parecido. Es que no hay un problema en la vulva. Porque si hay un problema en la vulva o hay un problema en las lumbares, entonces ya no podemos incluirlo dentro de este tipo de dolor. Es decir, si alguien tiene una hernia, tiene una hernia. Si alguien tiene un líquen plano, que podría ser una infección es decir, una enfermedad autoinmune en la vulva, tiene una enfermedad. Ya está claro. Entonces, cuando vamos a hablar de vulvodynia o cuando hablamos de estas lumbalgias inespecíficas, lo que estamos hablando es de alguien que su tejido está perfecto. No hay una patología que explique qué ocurre. Patología aquí, siempre me voy aquí a la cara. mm, ¿Qué significa? Significa que se ha desprogramado, con lo cual la dinámica de trabajo va a ser la misma. Ahora bien, es verdad que, por ejemplo, la lumbalgia va a estar habitualmente muy relacionado con un entorno laboral, con mi capacidad de no soy suficiente como trabajador, es decir, porque invalida mucho unas lumbalgias, mucho una lumbalgia, y te deja tumbaico. mm, Muchas veces va a hacer muchas referencias aparte. La región de la vulva va ligada a otra, además, a otro contexto. Sobre todo va muy ligado a un contexto mucho más íntimo de mis relaciones interpersonales, de las relaciones sexuales, va muy ligado a ser mujer, va muy ligado a muchas cosas. Con lo cual entronca, lleva o tiene otro espacio que habitualmente va muy ligado a toda esa parte, ¿no? De una parte de autoestima, va ligado, tiene otras conexiones. Pero en mm, definitiva, el punto de entrada sería el mismo. Trabajaríamos toda una parte de volver a situar y entender.
A partir de ahí, empezar a construir. Uno se irá más hacia un sitio, otro se irá más hacia otro sitio. Mm, entiendo. La vulvodinia, Quique, puede estar influida por muchos factores, ¿vale? Hormonales, emocionales, sociales, antes ya lo has comentado, ¿no? Ujú. Ese modelo integrativo. ¿Cómo aplicas el modelo biopsicosocial de forma práctica con los pacientes para aterrizarlo un poquito más? Si un Qué bueno. paciente va a tu consulta, Sí. ver cómo lo trabajarías. Fíjate, de hecho, para trabajar con vulvodynia, una de las cosas que me di cuenta es que, y tú lo comentabas al principio, ¿no? Es que no falta ni que me toque. Es Claro. decir, eh, hay una parte que, y por eso, en consulta durante, ese ha sido como mi laboratorio, ese laboratorio donde he ido trabajando el uno a uno con pacientes, de ahí fue donde surgió esta parte de crear el proyecto Crisalium de manera 100% online. Es decir, el cómo construye una metodología de trabajo, que es el método Crisalium, cómo construye una metodología de trabajo que me permita a distancia, trabajo con mujeres de toda España y Latinoamérica, cómo puedo trabajar esto. Entonces, ahí lo que he ido haciendo es ir construyendo una serie de niveles. Es decir, la primera entrada sería como dos fases. La primera fase, ¿qué es lo que nos vamos a dedicar a hacer? La primera fase vamos a trabajar junto con la psicóloga y nutricionista, vamos a trabajar en reorganizar el sistema de creencias, en dar una perspectiva y entender que esto va más allá del tejido. De hecho, en esta primera fase, cuando trabajamos dentro del método Crisalium, hay una parte en la que se trabaja única y exclusivamente reorganizando. Yo me encargo de toda esta parte de neuropedagogía, trabajando todo el sistema emocional y empezando a trazar estas líneas de conexión. Con lo cual la persona, la mujer en este caso, va aterrizando y va viendo, wow, es que aquí hay una parte que va muy relacionada con mi autoestima, es que tengo que hacer una parte de trabajo de meditación y reducción de niveles de estrés súper importante, pero claro que me está causando el estrés, entonces se abre una puerta nueva. Ah, claro, es que esto me genera estrés, esto también, ¿vale? Entendemos toda la parte hormonal, toda la parte del sistema de cortisol, dopamina, serotonina, entonces empiezo a entender que, claro, es que cuando no me estoy priorizando o cuando no estoy haciendo las actividades que yo necesito, eso me genera que no genere este tipo de hormonas, con lo cual es normal que me sienta así. Entonces, está toda esta primera fase en la que voy entendiendo todo el entramado, es como las bambalinas, ¿no? Todo lo que ocurre en las Mm, bambalinas. Hasta que a partir de ahí llegamos a una segunda fase, que es cuando nos metemos directamente en la región de la vulva. Es, ya hemos preparado la centralita para absorber nueva información y a partir de ahí comenzamos a trabajar desde, primero, una parte que sería solo imaginando, es decir, donde una de las cosas que sabemos por evidencia es que cuando alguien pasa mucho tiempo con dolor, se borran áreas cerebrales de mapeo cerebral, es decir, se pierde el esquema corporal. Fíjate si es así que les suelo pasar un test, que es un test de lateralidad, donde una cosa muy sencilla. Son fotos de vulvas puestas en diferentes posiciones. A veces se ve la parte derecha de la vulva, a veces se ve la parte izquierda, a veces se ve la parte del clítoris, a veces se ve la parte como más del ano. ¿Sí? ujú, Son fotos, pum, 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 puestas en diferentes maneras. Entonces hago un pequeño test. Entonces ellas tienen solo que ir apuntando si la imagen que ven es la parte derecha o izquierda de la paciente. De la paciente, ¿eh? De esa mujer. ujú, Se apuntan ahí. ujú. Derecha, izquierda, derecha, izquierda. Bueno, pues lo que es muy curioso es que la mayor parte de mujeres que hacen esto, donde una tasa de acierto debería ser, en mujeres que no tienen vulvodinia, debería ser de más del 80% de acierto, en estas mujeres la tasa de acierto está en un 15 o un 20. ¿Y esto por qué ocurre? Por una cosa muy curiosa. Para yo ver una imagen y ver y saber si es el lado derecho o izquierdo de su vulva, lo primero que mi cerebro tiene que pensar es, se tiene que ir a buscar el área cerebral de mi vulva. Claro, Entonces, decir, vale, esto está... en mi caso sería en el lado derecho, con lo cual, entonces, tienen tan distorsionada la imagen de mapeo cerebral que el problema es que no tienen imagen. ¿Y qué les ocurre? Que en esos test ellas mismas dicen, ostras, es verdad, es que no soy capaz de reconocer las vulvas de en otras personas. ¿Por qué? Porque no soy capaz de ver mi misma vulva. Con lo cual, la primera fase que Mm, haremos será volver a enseñar al cerebro y a construirlo. Entonces, trabajamos con una serie de ejercicios y vamos recuperando eso. A partir de ahí, cuando ya lo tenemos, vamos a meter la vulva en un esquema. Entonces, comenzamos a hacer imaginería motora, que es empezar a visualizar. Y visualiza a otras personas haciendo esas cosas que a mí me molestan. Por ejemplo, esto se veía mucho con pacientes con dolor lumbar. Y de ahí está extraído. Por eso hay una parte mía que es de investigación y creación, ¿no? De esa parte investigadora y de parte de invención. Cuando tú a un paciente con dolor crónico lumbar lo pones en una sala de cine, que se hacían unos estudios súper chulos,
y les haces pisar tocar un pulsador del 0 al 5 de dolor, de mi dolor, y les colocas una imagen de alguien paseando, la gente no le duele sus lumbares. En el momento en el que ven una imagen de alguien levantando una bombona de butano, agachándose en un sitio incómodo, el dolor de toda la sala de cine, que son pacientes con dolor crónico lumbar, se les dispara. ¿Por qué? Porque cuando yo veo a alguien en esa posición, mi cerebro se pregunta, ¿y si yo estuviera en esa posición, qué? La has cagado. ¿Por qué? Porque en el momento en el que lo piensas, se transforma en tu realidad y aparece dolor. Claro, claro. Y a partir de ahí, poco a poco, lo que vamos haciendo es entrando en esta parte que los psicólogos trabajáis muy bien, en esta parte de exposición gradual. Mm, Tengo una fobia a las arañas, ¿qué hago? Pues voy a empezar a imaginar arañas, para luego poder coger un peluche de araña, para poco a poco ir acercando hasta que al final soy capaz de estar en una habitación con una araña. Y luego ya soy capaz de ponérmela encima y veo que la araña. Hasta el final me compro de mascota una araña. Entonces, eso lo aplicamos de la misma manera trabajando con la vulva. Vamos haciendo una exposición al tacto con diferentes tactos hasta que al final la persona puede trabajar perfectamente con su vulva, puede tocar su vulva y a partir de ahí enganchamos con toda la esfera sexual, porque ese es el momento en el que estás preparada para poder tener relaciones sexuales, porque mm. tu sistema y tu cuerpo está preparado. Ampliamos en esa imagen. Ay, me parece, Quique, de verdad, este modelo fascinante. Y es que Gracias. conforme vas hablando, estoy un poco aquí en shock porque se me ocurren un millón de preguntas. Y yo que no me Porque, callo. no, 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 pero es que la verdad es que es un enfoque tan potente, porque es verdad que una de las cosas que yo, por ejemplo, te comentaba es que cuando yo tengo ese dolor o esa molestia, tú me decías, bueno, ¿y tú cómo te imaginas? Pues yo me imagino mi vulva o mi vagina, me la noto enrojecida, ¿Mm? ¿no? Sí, Irritada. Y al final yo creo que tú misma te acabas provocando esa misma inflamación, porque vives en el estado de alerta que antes comentabas, que me acuerdo que en una de las sesiones estuvimos trabajando mucho sobre el sistema nervioso simpático y el parasimpático, y en sí, cuál me ubicaba yo más, ¿no? sí, Y la verdad es que es verdad, es que como vives en ese constante estado de alerta, totalmente. tú mismo creo que no sé cómo se llaman esas hormonas inflamatorias, no sé, las citoquinas, no sé cómo, no controlo mucho el tema, pero yo creo que tu cuerpo empieza a generar, ¿no? Esa inflamación Totalmente. de, derivada de esa creencia de, no, no, es que yo en este momento tengo la vagina roja, irritada, eh, al rojo vivo, ¿no? Como Y comentábamos. además, es muy curioso eso que me dices, ¿no? La realidad, hay una frase que me gusta mucho de una persona que aprendí ciertas técnicas relacionadas con esta gestión emocional. Él siempre decía, ¿no? La realidad, perdón, las palabras son las puntadas con las que cosemos la realidad. Y es Eso muy es, curioso porque cada palabra que utilizáis vosotras da una realidad diferente. Es decir, en el momento en el que una paciente te dice, siento mi vagina enrojecida, crea una imagen mental. Y es muy total. diferente. Y es muy diferente a la que te dice, siento mi vagina ardiente. Es diferente estar enrojecida que estar ardiente. Mm, Hay un cuestionario muy curioso que se llama el cuestionario McGill, que es un cuestionario para pacientes que tienen problemas de nervio, problemas neuropáticos, que es un cuestionario donde hay más de 250 palabras que todas van relacionadas a la experiencia que sienten ellos con su dolor de nervio. Y hay cosas como quemante, ardiente, urente, hirviente. Y no es lo mismo alguien que te dice que lo siente no, hirviente como alguien que lo dice quemante, porque los matices son importantes. y ahí hay una parte muy importante y por eso yo trabajo mucho con vosotras en consulta y en Crisalium, trabajo mucho con el lenguaje. Es importante, partiendo de esta parte, de, ¿no? Como más desde la PNL, el manejar las palabras de manera correcta crea unas realidades diferentes. Y depende cómo yo me hable, voy a generar una experiencia absolutamente diferente. Y a veces estamos toxificados, y esto me incluyo dentro de este problema, sobre todo muchas veces por los profesionales sanitarios, porque a veces manejamos un lenguaje que es muy para nosotros, pero que Ya, cuando intento explicar algo, lo único que hago es generar un concepto que se llama nocebos, que es lo contrario al placebo. El placebo es algo que pienso y creo que me va a sentar bien y por tanto me hace tener una experiencia 100% bien, y el nocebo es justo lo contrario, es algo que pienso y creo que no me funciona o me sienta mal. Por ejemplo, hay una persona que admiro mucho, que es Arturo Goicoechea. mm, Ha sido el jefe de servicio de neurología del Hospital de Pamplona durante muchísimos años y él habla sobre todo sobre migraña.
Pues él tiene unas tazas que hace en las que él se dedica a trabajar con pacientes. Fue el primero que trabajó en España en terapia de grupo con las migrañas y tiene unas tazas que me encanta porque pone tu cerebro es idiota o me mola la cafeína. Porque muchas veces los pacientes con migraña están aleccionados y adoctrinados que no pueden tomar chocolate, etcétera. Él, parte de lo que se dedica a hacer es a enseñarte que eso no es verdad. Pero Mm. como en mi sistema de creencias la lechuga es buena, pero el chocolate es malo. ¿Por qué? Porque alguien lo dijo. Creo que esto, pienso y creo que es malo y cuando lo tomo, ya en el momento en el que lo estoy tomando, ya estoy pensando, esto no me va a sentar bien, es que esto no me va a sentar bien. Y en las vulvodinias me lo llevo al mismo sitio. Alguien escribió un día y dijo que las bragas blancas son mejores que las bragas de color. Gran parte de muchas de mis pacientes no pueden llevar bragas de colores porque en algún sitio han oído, han leído en un foro que Que son... los tintes, ¿no? Igual de la... No lo sé, porque no, Yo puedo ¿qué entender, sentido claro, tiene? yo puedo entender que Puedo hace... entender lo de los tejidos, o sea, por ejemplo, que sean de algodón, por el tema de la claro, puedo, transpiración y demás. puedo entender que si una se compra unas bragas de esparto, o un tanque, pues puedo entender que no sean lo No más... quisiera probarlas. Puedo entender que eso sea nefasto, pero es que a tu vulva Sí, le va a dar igual de qué color claro. son las bragas. Le da exactamente igual. A menos que sea un tinte malísimo, pero ostras, si uno se compra unas bragas en un sitio normal, no tiene por qué haber. Hace años sí que los irritantes de los tintes eran malos, pero es que ahora te da exactamente igual. Salen de la misma fábrica de China la braga blanca que la Mm, braga roja. Pues sí. muchas de ellas tienen un concepto en el que piensan y creen que esto es nocivo para ellas. Y claro, ¿qué pasa? Que el día que se ponen las bragas rojas o azules, porque han quedado con una persona o van a salir o no sé cuántos, su cabeza ya está pensando en un segundo plano, en ese plano subconsciente. Claro, es que llevo bragas azules, es que llevo bragas azules, es que llevo bragas azules. Claro, ¿qué pasa? Pues que como le añadas bragas azules, además de que he quedado con una persona que puede ser que pase algo o que pueda ocurrir que no sé cuántos, pues ahí se está generando y al final hay un sesgo de confirmación. Entonces el cerebro dice, siento ardor, siento escozor, y dice, ¿ves? Porque te pusiste las bragas azules. Entonces, a partir de ese momento llegas a casa y tiras todas las bragas azules y solo te quedas con las blancas de color carne a lo Bridget Jones. Y ya está. Me siento súper identificada, Quique, porque es verdad que cuando has pasado por todo esto, pues te llegan un montón, como dices tú, de como digo, bricoconsejo. Totalmente. ¿No? De tienes que hacer esto, lavarte las manos, bragas blancas y de algodón, lávate antes, después, orina antes y después. O Mente. sea, un Eso protocolo. que acabas de nombrar, un protocolo. Claro, entonces en el momento que te saltas cualquier mínima cosa del protocolo, Tu ya la has cerebro, liado. Tu, no, tu cerebro ya está en claro, estado de tu amenaza. cerebro lo sabe. Lo sabe y automáticamente ya te empieza a doler. Es que es así. Totalmente. Y esto tiene además, si lo vemos, esto existe en el deporte, por ejemplo, en el deporte de alto rendimiento, tú ves sacar a Rafa Nadal. Y tiene un protocolo estandarizado de me toco la cinta, me toco no sé cuánto, me saco el calzoncillo y entonces estoy preparado. Y si no lo hace, lo cuenta en alguna entrevista. Es que si no hace eso, está como desconcentrado. Claro, Porque el cerebro tiene una programación y el cerebro funciona por repetición. eso Sesgos de es. confirmación, esto lo hice una vez y funcionó, lo repito. Lo he hecho dos veces y funcionó, lo vuelvo a repetir. Claro, ¿qué ocurre? Que en el momento en el que me salto un paso, el cerebro entonces entra en ese punto de incertidumbre. Joder, Mm, que no hice ese paso. Es que no he mm, pegado levantando la mano derecha. Ay, Dios mío, no lo he hecho. Claro, ¿qué ocurre? Que mi sistema nervioso dispara y a partir de ahí ocurren una serie de reacciones. Entonces, igual que antes te contaba este paciente que entró y que hacía deportes súper controlados y lo mandé a la parte de kickboxing, aquí hay algo parecido. El ser humano, vamos a ver, a veces esto lo hablo con pacientes, una vulva tiene un sistema de defensa que no necesita que le hagas nada. Es decir, la gente, no sé, se piensa que hace no tanto tiempo, hace 2000 años, 1000 años, 500 años, existía una parte de limpieza, higiene, pulcra. ¿Qué va? Me refiero, si nos vamos a hace nada, no tantos años, no tantos años, y en España la gente se duchaba una vez a la semana. mm. La higiene era mínima. El acceso al jabón era, en muchas de las zonas rurales, era prácticamente inexistente. Yo, por ejemplo, que tengo
parte de mi familia proviene de la parte de Teruel, de la parte más profunda de Teruel, de las montañas de Teruel, que la higiene era un baño una vez cada 15 días con suerte. ¿Por qué? Pues porque el sistema no necesita, entonces, y tenían relaciones, claro que sí, claro que tenían relaciones sexuales. Entonces, ¿y existía este problema? Pues tal vez no había tanta preocupación. Entonces, el problema es que cuando lo empezamos a meter dentro de este halo de preocupación y una relación sexual pasa de ser algo placentero y divertido a convertirse en un protocolo estandarizado con certificado ISO y con un Eh, proceso estandarizado. es más una situación de estrés que de placer, ¿no? Y de hecho muchas de las pacientes lo viven así, que dicen, ostras, es que ya es martes y estoy pensando en que el sábado mi pareja vuelve de trabajo o va a estar y se va a dar el caso. Entonces, esa anticipación ya genera que desde hoy martes mi Sí. cabeza en segundo plano esté produciendo una serie de pensamientos. Y lo que pienso, creo. Esto parece como muy de Mr. Wonderful, pero es que es verdad. Es que mis pensamientos llevan detrás a mi cuerpo. Si no, no Mm. existiría la novela erótica. Tú abres una novela erótica y no hay nada, tú abres 50 sombras de Grey y no hay ninguna foto de Christian Grey, no, Es pero tú todo lo vas que tu mente imagina a y gente. empieza a suceder, ¿no? En tu cuerpo. Y hay gente que lo lee y la deja indiferente, bueno, pues sí, pues bueno, no pasa nada. Pero hay gente que lo lee y va saboreando cada uno de los párrafos y el cuerpo va detrás. Tú abres la novela de Christian Grey y empiezas a leer, en el caso de un hombre, y comienza a haber un aumento de la vasodilatación en el pene, se empieza a colocar el pene en erección, se te dilatan las pupilas, las mejillas se llenan de sangre, aparecen una serie de reacciones fisiológicas que tú no controlas. Es que cuando yo tengo un pensamiento del sábado puede ser que ocurra algo, el martes mi cuerpo ya está funcionando y ya lo he puesto Claro, en funcionamiento. claro. Yo me acuerdo una de las creencias que tratamos cuando yo llegué a consulta, Quique, que yo te decía, es que yo tengo esa zona muy delicada. Mm, Las palabras eran delicada, frágil, sensible. Entonces era totalmente. como, esto hay que tratarlo como una cajita de cristal finito que se puede romper en cualquier momento. Y Totalmente. yo, claro, muchas veces se pensa, jolín, yo que llevo un mega protocolo brutal, pues por todas las, sobre todo por las infecciones urinarias de repetición que he tenido, que me han generado mucho trauma, y tú ya lo sabes. Sí, Pero yo pienso en otras chicas, hablando en el caso femenino, ¿eh? sí, De sí. que no llevan tanto cuidado y de que tienen relaciones sexuales en cualquier lugar, que luego no se pueden lavar, que no. Hablando claro, Sí, sí. que más despreocupadas en ese sentido y nunca les ocurre nada. Y digo, ¿y a mí porque sí? Claro, fíjate, además esa es la pregunta, ¿no? Y a mí, ¿por qué sí? Sí. En esta Mm, pregunta, que muchas veces además la compartimos en consulta, y el a mí, ¿por qué sí? Si te das cuenta, te sitúa como paciente, donde yo he estado, te sitúa en el peor sitio, que es en el punto víctima. Es decir, claro. me sitúa en el no hay posibilidad de cambiar esto. Y es en la esta de todos bien y yo mal. Me sitúa en el yo no puedo cambiar esta situación. ¿Y por qué los dioses me castigan con esto? Esa es una de las cosas que trabajo mucho en esta parte, que es en dotaros del poder de poder cambiar, del haceros 100% responsables de la situación en la que me encuentro, porque mola un montón, porque cuando tú ya tienes herramientas, cuando tú ya tienes estrategia, cuando tú ya tienes un camino, empecéis a coger foco. Y a veces, si tú lo sabes, el foco no es a veces trabajar conmigo y es que necesito que avancéis por otro sitio. También está muy bien, o para mí es algo que forma parte de mi ADN profesional, es acompaña hasta donde tú puedes acompañar y luego guía. Ve para allá, necesito que continúes por allí, sigue, porque hay veces que yo no llego. Yo tengo Mm, muchos compañeros que les encanta quedarse con pacientes en consulta y cuando, chico, si has visto que en 3, 4 sesiones no hay cambio, a lo mejor es que te estás equivocando o que tú no eres la persona que lo pueda acompañar. No hay nada claro. más honrado y más honesto que decir a alguien, yo no te puedo seguir acompañando, pero es que por ahí vas a encontrar el camino, porque sé que ese es el camino, ¿sí? Mm, Entonces, en estas chicas en las que les ocurre esta parte, ¿no? Que me decías, en las que viven despreocupadas y las que no tienen que preocuparse por nada, porque todo es fácil, yo creo que hay una parte de, en vez de verlo como, ¿por qué ella sí, yo por qué no? Hay una parte es como, vale, voy a copiar, voy a modelar, ¿no? Esto además es muy del coaching. Si alguien lo ha hecho, no inventes, copia, mm, modela a esa persona. ¿Cómo vive? Jo, pues mira, es que me doy cuenta que además a esta chica le da igual ir con pelos en las piernas, le da igual el tipo de bragas que... Oye, mira que despreocupada. Y si yo fuera así, y te das cuenta que cuando copias esos modelos de persona,
ostras, va y resulta que las cosas me empiezan a funcionar un poco mejor. Y digo, uy, pues a lo mejor debería aprender de esa, a la que en un principio criticaba. Mira, fíjate esta, ¿no? Fíjate esta que fresca, que tiene, que puede tener razón, que no pasa nada. Y de repente es como, wow, o sea, te admiro por cómo lo haces. Y a partir de ahí puedo Claro, aprender. puedo aprender, es verdad, que es cierto. Me ha venido otra de las cosas que también me decían, que es no utilices tangas. Claro, claro. Porque el tema de que las bacterias que están en el ano es más posible que puedan pasar a la uretra o en fin. Claro, Es que, eso que es. te podría decir Claro. tantas ¿Qué cosas. qué más? Joder, me encanta. Es que Porque yo llegué con el libro gordo de Petete a tu consulta. veas, el de las copas está todo bien y el libro gordo de Petete. Pero es que es súper curioso porque eso que tú cuentas es algo que vemos, que veo muy habitualmente, me Ya, refiero. Y digo, yo no sé, debe haber un guionista, o sea, igual que, no sé, igual que ves los memes que dices, hostia, qué persona más original que ha escrito un meme, ¿cómo lo habrá inventado? Digo, ¿cómo pueden inventar tantas cosas para meter más miedo? ¿Por eso qué? es. Porque yo entiendo que eso se quiere hacer desde el cuidado, me refiero. Entiendo que detrás de todas esas precauciones hay un quiero que tú estés bien y te ayudo. El problema es cuando se nos va de las manos. Exactamente igual, y esto te lo cuento como padre, como cuando tú intentas proteger mucho a tu hija. Mi hija en estos momentos, espero que no me oiga, tiene 12 años, va a cumplir 13 años. Estamos en una edad en la que yo tengo que aprender a soltar cuerda. Hasta ahora mi hija Claro, iba a mi lado, pero ahora mi hija por las tardes me dice, yo me quiero ir a caminar, me quiero ir con mis amigas por ahí. Y claro, eso genera mucha incertidumbre. ¿A quién? A mí. A ella nada. Ella está encantada. Entonces, claro. aquí hay una parte en la que hay que saber soltar. Y esto es algo en que en medicina, y sobre todo cuando lo que me vuelve es dolor, es muy difícil, porque tú no quieres estar mal. Joder, tú lo has pasado tremendamente mal y has tenido un periodo de tu vida que ha sido una, con perdón, una mierda. Por eso Mm. yo utilizo mucho el concepto Villa Mierda. Tú que has estado en Villa Mierda, donde las relaciones eran una mierda, donde el comer era una mierda, donde el qué me pongo es una mierda, donde no puedo hacer lo que... Es toda una mierda. Eso es Villa Mierda. Y muchas de mis pacientes, y yo he pasado por ese pueblo también, he vivido ahí. Pero un día uno decide que se quiere mudar de ahí. Mm. No hacer unas vacaciones, que esto lo hacemos muchas veces. Me voy de Villamierda, yo qué sé, Visito. visito Menorca y me vuelvo a Villamierda. De hecho, muchas veces los pacientes cuando os pregunto, ¿no? Yo os digo, ¿pero tú has tenido algún momento en el que, pues mira, estuve de vacaciones en no sé dónde y ahí no sentí dolor y pude tener relaciones sexuales? Oye, y la cosa iba como muy bien. Pero cuando volví a Villamierda, no, volví otra vez igual. De hecho, en muchos de los tratamientos, y esto me incluyo, ¿por qué para mí y crear esta parte de Crisalium y poder ayudar de una manera un poco más, de manera más grupal y más activa? Porque el poder del grupo es fantástico. Y muchas veces salís de Villa Mierda, pero si volvéis otra vez, si os dejáis, volvéis otra vez, sois como arrastradas por la marea y volvemos a entrar ahí. Y me incluyo ahí también, ¿eh? Yo hay veces que también vuelvo a Villa Mierda, la visito, recuerdo a mis ancestros allí y digo, yo aquí no quiero estar, es que aquí no se... Vuelvo a Sí, poner sí, en sí. práctica las herramientas y vuelvo a salir de ahí otra vez. Mm, Entonces, en esta parte, en este viaje de salir de Villamierda y demás, hay una parte en la que hay que dejar cosas. Hay que mm, aprender a dejar cosas. A veces ujú, es lo que tú me comentabas, ¿no? Ese perfeccionismo, a veces es esa autoexigencia máxima, a veces, porque eso es la puerta, ese es el taxi de vuelta a Villamierda, siempre. Y no nos sí, damos cuenta sí. y cuando nos despistamos un poco, ya estoy de taxi otra vez. Ya estás volviendo. Ya estoy en el Uber, estoy en el Uber de camino. Digo, mierda otra vez que me estoy yendo para allá. Entonces, Sí. desmontar esa parte de creencias también forma parte de eso. Es decir, y yo a veces, pues con lo de las bragas de colores, ¿no? A veces con algún compañero que me dice, no, pues yo les hago una lista y les pongo ahí todo lo que no pueden hacer. Digo, vale. Y juego con ello. Digo, vale, vamos a desmontarlo. Y en los cursos a veces. ¿Me podéis decir qué problema tienen las bragas de color azul? Mm. Entonces hay como un silencio. ¿Me puede enseñar alguien un estudio científico que me diga por qué las bragas azules son peores que las blancas? Silencio. ¿Me puedes decir por qué no pueden utilizar un tanga? Hombre, lo que hemos hablado antes, un tanga de esparto te lo compro, porque además se erosiona, es incómodo. Pero un tanga normal y corriente, no hay diferencia entre un tanga y una braga. Y que tu vulva se contamina de bacterias, eso es diariamente, cada vez que estás sentada y haces verano y sudas, es que va a haber una parte de sudor que va a desplazar bacterias y eso no es más preocupante que un tanga. Lo que es preocupante es que tú no decidas o tu vida se venga reducida a no poder llevar la ropa interior que tú quieres. Por eso, uy, me han salido corazones. Cansado Oh, corazoncito.
Me encanta. Vulva y han salido ¡Guau! corazoncitos. Entonces, no sabía que tenía activo esto. Entonces, es verdad que desmontar eso. Yo a veces recuerdo, tenía una paciente que venía a consulta, que era una chica estadounidense, que era pelirroja, de piel blanquita. Su sistema de creencias decía, le habían dicho desde pequeña que su piel era muy sensible. Y ella cuando tenía relaciones sexuales tenía no solo dolor y demás, pero además sangraba. Y ella, y yo cuando la estuve viendo, estaba embarazada. Yo hay una parte que yo me dediqué a trabajar con ella, al mismo tiempo que trabajaba su dolor pélvico y su vulvodynia, con su embarazo. Entonces a ella le daba pánico imaginar que ella, que ya tenía dolor, saliese un bebé por su vagina. Le horrorizaba. Claro, estaba Pues, aterrada. pues una gran parte de trabajo en este sentido fue enseñarle que su piel era perfecta, que su piel es sana. Digo, ¿tú sangras por el codo? No. ¿Tú sangras por la cara? No. ¿Y por qué tienes que sangrar en esa zona corporal? Y no habiendo absolutamente nada en su carpeta, a base de exponerla, de cambiar su sistema de creencias, descubrió, y a día de hoy todavía, a veces me mandaron un WhatsApp y demás cuando hay novedades en su vida y demás, y está ilusionadísima porque ella puede tener relaciones sexuales sin sangrar. Y a veces Mm, vuelve, porque a veces vuelve a Villamierda, pero otra vez vuelve a salir, vuelve a poner en marcha las herramientas y vuelve a salir de allí. mm, Porque, y esto es algo importante, y esto por si alguien está pasando por un proceso de estos, hay momentos en que la recuperación va hacia arriba y hay momentos en los que hay pequeños baches hacia abajo y luego va hacia arriba y luego hacia abajo. Todo eso forma parte del proceso de recuperación. No puede haber una recuperación, y esto lo digo abiertamente, no puede haber una recuperación lineal hacia arriba. Tiene que haber momentos de crisis. mm, Siempre los hay. Pero no son ni recaídas. No me gusta llamarlo ni recaídas. Una recaída es que he vuelto para atrás. No, es que el proceso de recuperación tiene que tener, siempre será en dientes de sierra ascendente. Es decir, tiene que ir haciendo este dibujo. mm. Siempre. Lo que me mola es que al principio la sierra es más picuda y luego se va abriendo. Bajada, bajada. Pero cada bajada mola mucho porque te da tiempo de parar, pensar y poner en marcha. Sí, lo que pasa es que como paciente cada bajada te da pánico. Claro. Entras en estado de pánico, ¿no? De crisis, de, oh, Dios mío, que he vuelto atrás. Totalmente. Porque la mente te dice eso, ¿no? Has vuelto al principio. Sí, Es importante no perder la perspectiva. ¿Te acuerdas que antes decías, tú siempre tienes un cerebro encima de la mesa? sí. Me encanta tener un cerebro encima de la mesa porque necesito daros distancia y decirte, no, no, María, es que esto no eres tú. O sea, esto que estás viviendo es tu cerebro que ha procesado de esta manera. Tiene una opinión de lo que te está pasando, pero eso no eres tú. Yo no soy mis pensamientos. Entonces yo decido mis pensamientos, me alejo de ellos y a partir de ahí puedo tomar acción y volver a cambiar. Mm. Que antes comentabas la anécdota de que no hay evidencia de que ni las bragas azules ni los tangas puedan provocar más infecciones, ni irritaciones, ni nada. Pero ¿qué evidencias hay con respecto al tratamiento del dolor nociplástico como la vulvodynia? Pues mira, fíjate, actualmente, por ejemplo, en la ICS, que es el Organismo Internacional de Urología a nivel europeo, coloca con el grado de evidencia A, ¿esto qué significa? En medicina solemos utilizar como 3 grados de evidencia. Evidencia A significa que toda la bibliografía científica, toda apoya. Eso le daríamos una A. Cuando hay dudas sería una B. Cuando solo hay algunos estudios es una C. Entonces, con grado de evidencia A, ya te dice que para trabajar con un paciente, con un dolor pélvico crónico, una de las primeras cosas que hay que revisar es, uno, que no haya tejidos que estén... Oye, se me está volviendo loco esto, ¿eh? No, esto no Está de tenía... acuerdo, está de Está de acuerdo. acuerdo. Entonces, uno, que sí o sí hay que revisar cómo están los tejidos del paciente, es importante esa parte, pero lo segundo es mirar el nivel perdón, revisar el contexto biopsicosocial de este paciente, insisto, con un grado de evidencia A. Y lo tercero, y es muy importante, que hasta ahora no lo hemos nombrado, eh, indagar en la historia del paciente si ha habido algún tipo de abuso. Y esto creo que es Ujú, una parte muy importante y merece un poco que la pongamos también encima de la mesa, porque a veces también es verdad que cuando coges la literatura médica, abuso se entiende como un abuso sexual solamente, y por los años de experiencia que tengo y demás, me gustaría darle como un pequeño matiz a este tipo de abuso. Abuso es simplemente una situación en tu vida donde tú hayas perdido completamente el control o donde tú hayas cedido el control y que tú lo hayas vivido desde una situación angustiosa. Hay veces que has perdido el control y otros abusan físicamente de ti, pero hay veces que el abuso no es físico, que el abuso es un abuso emocional o un abuso de mm, poder. Y esto puede ocurrir en muchas etapas de la vida.
Especialmente para mí me resultan incidentes, etapas que aparecen en etapas tempranas de la vida. Etapa de instituto es una etapa muy complicada. ¿Por qué? Porque se juntan muchas cosas. Se juntan primeras despertares sexuales. Se junta el creación de una parte de personalidad, de autoestima, etcétera. Pero es que además involucramos que hay un mayor descubrimiento sexual. Es decir, en esa época de la vida se cuecen muchos de los caldos que degustamos en la vida adulta. Entonces, en esa etapa de la vida, por mi experiencia, hay una parte muy importante en la que muchas mujeres sienten abusos en los que han sido no abusos físicos, sino que hicieron cosas que no querían hacer, se dejaron llevar por un grupo, vivieron situaciones francamente estresantes y esa es una época muy compleja. De ahí me iría a otra época de la vida donde es verdad que hay otra parte, y cuando digo abuso y que no se malentienda, por ejemplo, está toda la parte de la crianza, las mamás que han sido madres. En esta época de la crianza hay y a ver cómo digo esto, hay un abuso por parte de la crianza, de los bebés. Y entiendas Mm, que simplemente es que lo das todo, al 100%. Y depende cómo lo vivas, hay una parte en la que resulta tremendamente estresante esa época de tu vida, por no hablar de épocas laboralmente complicadas en las que abusan de nosotros en el trabajo, entiendas esa parte. Entonces, es súper importante revisar ese tipo de abusos. Entonces, ¿por qué te contaba esto de la ICS? Porque esto sienta las bases para que a partir de ahí se hayan hecho los nuevos protocolos de cómo trabajar a los pacientes y en el escalón número uno, en el primer escalón, incluso antes de muchas de las medicaciones, y hablo de la vulodinia, infinitamente antes que una cirugía está el que la neuropedagogía del dolor, suelo pélvico, neuropedagogía del dolor y educar al paciente. Eso entra en el primer escalón actualmente y ujú, eso entra con un grado de evidencia a la máxima evidencia científica. ujú. Tú, Quique, ¿has notado una evolución en cómo los profesionales sanitarios entienden y abordan el dolor crónico en los últimos años? Me encantaría decir que sí, pero no. Sería mentirte a la cara y es algo que no voy a hacer. No, no porque la medicina ha avanzado mucho, pero es verdad que la medicina, y esto es importante entenderlo, funciona como un clan. Como, ¿no? Como la transmisión oral en los clanes, de padres a hijos. Pues la medicina funciona igual. Justo, mira, ayer estaba con una compañera mía de teatro, que es médico, que está en su primer año de residencia, y me decía, yo es que de lo que esto me lo decía ayer, en el ensayo de teatro, me decía, yo es que de lo que he estudiado, ahora estoy como olvidándolo, porque me doy cuenta que en los centros de salud, ella trabajará en primaria, trabajan de una manera completamente diferente. A veces incluso en contra de lo que yo aprendí. Claro, claro. Y es verdad que la medicina hay que estar muy actualizado en ciertas cosas, pero es que es verdad que a veces es muy doloroso formarse en ciertas cosas. Y dolor es una de ellas. Es decir, entender el dolor persistente, perdón, hay una parte en la que exige romper con tu propio sistema de creencias. Es decir, consiste en, esto que llevo haciendo 35 años ya no sirve y tengo que hacer algo nuevo. Entonces, en el campo de la ginecología, que es el que más controlo y demás, hay ciertos referentes con los que yo he tenido la suerte, por ejemplo, hay uno en Valencia, que es el doctor Noales, que he tenido la suerte de estar formándome con él, de dar formaciones con él, de estar en consulta dentro de él, con él, y ver un poco la manera en la que enfocaba a las pacientes de manera diferente. Y sí que es verdad que él sí que permite una manera diferente de hacer las cosas. ¿Por qué? Porque tiene una visión diferente. Es verdad que él es más quirúrgico, con lo cual hay una parte médica, una parte. Pero sí que él le suele dar a las pacientes un ejemplo que es bastante, y se lo explica también a los residentes, que los pacientes son como llevan como una mochila con diferentes bolsillos. Entonces, cuantos más bolsillos seas capaz de tratar, pues desde psicoterapia, enviar a la paciente, técnica, enviarla a, no sé, a una parte de terapia sexual, llevarla, meterle una parte de medicación, infiltraciones de no sé cuántos, una parte de fisioterapia, él tiene una visión como más amplia en este sentido. Pero en la realidad es que las pacientes le siguen haciendo esta parte del gaslighting que hablábamos antes, esta parte de no creer su dolor porque no Mm, está en las pruebas. Esa suele ser la tónica más general. La media ujú, dice que una paciente llega a una consulta de suelo pélvico, por ejemplo, de dolor pélvico crónico, después de haber pasado por una media de 15 profesionales sanitarios. mm. Y es un poco lo que tú Doy comentabas, fe. ¿no? Esa parte, ¿no? Hay una Mm, parte de un trío o de un cuarteto que se junta, que es que el ginecólogo te manda al dermatólogo, el dermatólogo te manda al traumatólogo, por si es de tejido, el traumatólogo te vuelve... Entonces, hay como un círculo
en la que la Mm, paciente lo único que va ocurriendo es que va pasando el tiempo y lo que va ocurriendo es que esa sensibilización, es decir, ese cerebro, cada vez va generando mayor huella del dolor, que se llama. eso es, Sí. eso es. Quique, ¿qué errores o mitos o errores más comunes has comprobado o ves en el tratamiento del dolor crónico, tanto por parte de los pacientes como por parte de los profesionales del entorno médico sanitario? ¿Qué errores o mitos? Wow. Yo creo que son muchos, pero por no volvernos aquí locos y que esto más que un podcast sea un teleserial, que uno para mí que es fundamental es apegarse al tejido. Es decir, es seguir creyendo que una persona que ha revisado sus pruebas y no tiene nada, y ha pasado más de 6 meses, de 3 a 6 meses, su problema sigue siendo el tejido. Ese para mí es el error más grande. Mm, Porque si creo eso, todo mi enfoque terapéutico, da igual la disciplina, va a seguir yendo a trabajar sobre el tejido. Ese te diría que es para mí el error más de base. Es no un entender. inciso, Quique, ahora que dices eso, a mí me pasó eso, ¿eh? O sea, a mí mi ginecólogo, después de haberme hecho una primera infiltración, que sinceramente no me ayudó mucho Sí, y que me generó mucho trauma a nivel de dolor, claro. me propuso hacer otra segunda intervención, otra segunda infiltración, porque quizás no habíamos ido a dar en la parte del tejido adecuada que tiene que ver con el nervio pudendo, que ta, 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 ta. Y era como, Dios mío, yo no quiero volver a pasar por esto. Te entiendo totalmente. Sí. Entonces, cuando sigamos pensando que esto es lo que tiene el problema, esto es una pelvis, que esto es lo que tiene el problema, estamos cometiendo un grave error. ¿Por qué? Porque entonces vamos a estar quemando balas, balas de ilusión del paciente, balas de esperanza de que me voy a mejorar. Cada vez que una paciente llega a consulta, quema un cartucho. Y hay cartuchos limitados en la cartuchera. Es decir, hay momentos en los que muchas pacientes vienen absolutamente desahuciadas y te dicen, mira, es que, mira, vengo aquí, mira, ya ni lo sé. Por eso hay una parte en la que para mí visibilizar esta parte, y me encanta, es poder darle voz a todas esas pacientes que tal vez están en ese punto de, es que ya no me quedan más balas, o sea, es que ya he decidido que no. Porque claro, es que han gastado mucho cartucho donde no tocaba. Lo que tú dices, ¿no? He hecho una infiltración, ostras. ¿Hay posibilidad de mucha equivocación infiltrando aquí? Poca, Mm, poca. Me refiero, es un área corporal que ocupa 10 centímetros de superficie, que es que no tiene más, que no tiene claro. más. O sea, no es que estés pinchando en la espalda y digas, bueno, no sé, hay medio metro de espalda, me puedo equivocar. Es que es una zona corporal pequeñísima del cuerpo. Mm. Claro, es una zona corporal pequeñísima que encima junta tres entidades, porque está dividida en los urólogos, en los ginecólogos y en los coloproctólogos. Pero aquí también entra el dermatólogo, pero aquí también entra el traumatólogo. Es decir, es una de las zonas corporales junto con la cabeza, que es donde más especialistas sanitarios trabajan. Y encima, y esto puedo decirlo porque lo he vivido, se llevan fatal entre ellos. En especial, urólogos y ginecólogos no tienen una muy buena relación y de hecho muchas veces dan diagnósticos que se contradicen o dan diagnósticos que no pueden coexistir o muchas veces unos se quitan el terreno a otros. Esto lo llevo yo, esto. Entonces es como, no, no, es que estás trabajando con una mujer, tienes una mujer delante que lleva 12 años o lleva 7 años y que a raíz de esto ha tenido problemas con su pareja, ha roto su relación, ha decidido... Claro, es que es un impacto enorme en la vida de una persona. Sí, sí, a mí me ha pasado, Quique. O sea, yo he visto cómo mi urólogo y mi ginecólogo enfrentaban sus diagnósticos, ¿no? Incluso tiraban por tierra lo que uno decía del otro y era como, ¿a quién creo al final? O sea, es Claro. que te vuelves loco en ese viaje de intentar encontrar una respuesta a tu dolor, ¿no? O sea, Totalmente. Y además ocurre, ¿no? Esa parte, ¿a quién creo? O sea, es decir, mm, uno de los puntos fundamentales por lo que se llega a esta situación es por ese estado de incertidumbre máximo en el que vivo, en mi vida y con relación a mi cuerpo. Claro, ¿qué me ocurre? Que cuando llega este momento en el que mi referente, que tenía que ser este señor o esta señora, veo que es como dos papás que discuten, ¿no? O sea, si en una mm, relación de tal papá cual, sí, sí, sí. y papá y mamá están discutiendo entre ellos, ostras, ¿a quién le hago caso? Y al final ocurre como en los niños pequeños, ¿no? Que creo que soy yo el problema. O sea, entonces, ¿qué es? El problema soy yo. Entonces ahí es cuando, encima,
alimento ese diálogo del que hablábamos antes de parte de víctima, de es que encima es que el problema soy yo, es que estoy mal hecho, es que fíjate que nadie lo encuentra, es que algo muy malo tiene que estar ocurriendo en mí que nadie lo encuentra. Entonces, soy el bicho raro, tengo yo el problema, y es como pop, 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 y vamos justo donde no queremos que ir o donde no deberíamos acompañar a un paciente. Mm. Quique, ¿recuerdas algún caso clínico que recuerdes con especial cariño que haya marcado tu forma de trabajar? Obviamente conservando la confidencialidad del paciente. Sí. Es trabajando lo que es el dolor crónico pélvico, por dar también un poco de esperanza a otras posibles personas que nos estén escuchando, ¿no? Y La verdad es que que no vean luz en el camino. me viene a la cabeza muchas mujeres, ¿no? Que han pasado, que al fin y al cabo son años y sobre todo son muchos compartires, ¿no? Y abriendo muchas veces y poniendo encima de la mesa cosas muy complicadas. Me viene a la cabeza una chica jovencita que era estudiante. em, y lo enlazo un poco por esta parte que decía antes, ¿no? De esta parte del contexto. Es tan importante entender el contexto de esta persona. Una chica jovencita, estudiante, yo la pillaba en la universidad. Y era una chica que a corta edad sus padres, bueno, pues se divorciaron. Ella le pilló, pues en esta época complicada, 13, 14, 15 años. Me da igual en qué momento sea de la vida, pero ella le pilló como en esa edad. Fue un divorcio muy traumático. Un papá se posicionó de una manera, una mamá se posicionó de una manera, y bueno, pues cada uno lo hizo lo mejor que pudo y lo mejor que supo. Pero es verdad que la experiencia de ella fue una experiencia horrible de esta situación. Ocurre lo siguiente, que es que a los 18 años, esta chica, bueno, pues se preocupa, como entiendo que cualquier adolescente, por si su cuerpo es normocorporativo, es decir, es como, ay, no me sale la palabra, es Normativo, sí, el cuerpo es gracias, no, si su cuerpo es normativo, ¿no? Y esto es algo que yo creo que hemos pasado todos los adolescentes. Los chicos, no sé, si tu pene es más grande o más pequeño, si las orejas son más grandes o más pequeñas, pasas por esa fase, ¿no? De Mm, afianzar. Pues en aquel momento ocurrió que ella le comenta a su madre porque ella sentía que sus labios menores eran muy grandes. Entonces, en este caso, si me traigo esta pelvis, ¿de acuerdo? Esto que tenemos por aquí fuera estarían los labios mayores y estos que vemos aquí más chiquititos son los labios menores. De hecho, actualmente ya ha cambiado la manera de llamarlo. Esto no se llaman labios menores, se llaman labios internos. Están los labios externos y los labios internos. ¿Por qué ha habido que cambiar esto? Y me viene un poco también a la colación de las palabras, ¿no? porque los menores no siempre son menores, ¿no? Que de hecho, Cada una tiene una anatomía distinta. lo habitual es que los labios menores sean más grandes que los mayores. Claro. Entonces, ella estaba muy preocupada con eso. Entonces, la madre, en todo su buena fe, la llevó a una ginecóloga y entre las dos decidieron que efectivamente a esta niña había que recortarle los labios menores. Estamos hablando que esto era la edad de los 18 años, una edad en la Ay, que ella además te lo contaba, ¿no? Con lágrimas de, es que yo no sé por qué, claro, ella, no sé por qué mi mamá y esa señora decidieron que eso era una cirugía indicada. Cuando era puramente estético, no tenía ningún tipo de... estético, sí, Era sí, puramente totalmente. estética. Seguramente la madre estaba muy preocupada porque quería que su hija tuviese un muy buen aspecto físico, quiero entender, y la ginecóloga, pues creo que quiero entender que quiso hacer lo mejor por la familia, quiero entenderlo así siempre. En definitiva, a esta chica le hicieron una cirugía de una labioplastia que se llama y le recortaron los labios menores. ¿Qué ocurrió? Pues lo que le ocurrió es que en ese contexto en el que ella vivió, la cicatrización no fue buena, era esperable que la cicatrización no fuese buena porque cuando Ay, tienes un... madre mía, yo solo de pensarlo, madre de Dios. ¿Qué ocurrió? Pues que esta chica empezó con 18 años a desarrollar un dolor pélvico, es decir, una vulvodynia. Ya tenía su cirugía, según la ginecóloga, estaba perfecta, pero ya tenía dolor vulvar. Dolor vulvar que le impedía hacer una de las cosas que más amaba, que era montar a caballo. Esta chica iba a ser amazona profesional, tuvo que dejarlo. No podía llevar pantalones ajustados, no podía sentarse en una silla. De hecho, cuando yo la vi, que todavía estaba en periodo universitario, es decir, hacía como 2, 3 años que ya iba con esto, había pasado por infiltraciones, por más agresiones en la zona, un retoque de su ginecóloga, porque le contó, que esto es algo que oigo habitualmente, mira, dentro de los mitos. No, es que tú debes tener un resto de himen. Ay, Eh, por Dios. lo del resto de himen, no te puedes imaginar la cantidad de veces que lo oigo.
Entonces, no sé si alguna mujer tiene un himen de esparto, pero el himen es una membrana de piel fina que desaparece, se reabsorbe o se rompe durante las primeras relaciones sexuales y ya está, no tiene más. No puede Claro, ir restos de himen. Claro, pero ¿qué le ocurre? Que esta chiquita, cada vez que tenía que tener cada vez que quería tener relaciones sexuales, cosa que lo tenía, su musculatura del suelo pélvico se cerraba. se Por tanto, contraía, claro. decía esta parte de contracturas, te la compro, pero esto venía todo de un sistema, de una situación y un complejo biopsicosocial que enmarcaba todo. Parte del trabajo que se hizo con esta chica fue reestructurar su sistema de creencias, hacer esta parte de exposición, empezar a enseñarle que su vulva y su vagina eran absolutamente normales, que no tienen ningún problema. Es como volver a enamorarse de una parte de su cuerpo. A partir de ahí, esta chica, y por eso me acordaba, porque guardo una foto que mandó ella montando a caballo, que eso para mí fue uno de esos logros, ¿no? Igual que el kickboxing en este paciente que te decía, fue en esta chica el que volviese a montar a caballo. De hecho, ella lloraba cuando contaba que, porque ella tenía su propio caballo y no podía montarlo, es que no podía montarlo. Entonces, recuerdo cuando me mandó aquella foto en la que ella montaba a caballo y había vuelto a recuperar y eso es como, he recuperado mi vida. Porque es verdad que un problema de vulvodinia no es solo una parte del cuerpo, es que afecta completamente a un entorno de su vida. Además, Mm, ella, pues eso, había buscado una pareja, obviamente, que no se comportaba como una pareja, se comportaba como un cuidador, porque claro, ella ya se había ido a buscar a alguien que el foco principal no fuese las relaciones sexuales y que la cuidase como su mamá y su papá que no habían hecho. O sea, había un juego en el que, junto con la psicóloga y demás, estuvimos trabajando. Entonces, esa foto significa el he conseguido recuperar mi vida, ¿no? He conseguido conquistar y reencontrarme y reconquistarme. Y es para mí, yo creo que uno de esos casos que siempre recuerdo porque era alguien muy joven, que no le tocaba estar pasando por esa experiencia y el hecho de poder volver a recuperar algo que para ella era su pasión fue como, wow, lo hemos conseguido. qué bueno, Quique, qué bueno, qué historia tan potente. Y además es que el tema este que acabas de contar, de mujeres que igual se sienten avergonzadas por la morfología de su vulva, no es algo tan atípico, ¿eh? Ah, Porque yo lo he comentado con amigas y tal y que cual, y a mí me pasó también, ¿no? De ir a una playa nudista y decir, no, no, yo no me quito la braguita porque es que mi vulva es fea. Bueno, pero ¿quién dice que es fea? ¿Sabes? Es que estamos ya en un momento actual que digo, estamos perdiendo ya un poco el norte, totalmente. ¿no? Y al escuchar este caso, pues bueno, me ha recordado a esa experiencia y, en fin, espero que no se lleve a casos tan extremos e innecesarios, la verdad. Totalmente. Bueno, Quique, después de tantísimos años trabajando con pacientes con dolor pélvico crónico y concretamente, especialmente con mujeres con vulvodinia, ¿qué te motiva a seguir trabajando en este área? Mm. ¿Por qué sigues ahí al pie del cañón y además con tanta pasión, entusiasmo y dedicación? ¿Qué es lo que te caracteriza, Quique? ¿Sabes qué? Creo que hay una parte de sentir que como he estado en parte, he estado en esa silla y me sentí tan perdido, es como no permitir o que otras personas vaguen por este mundo de Dios sin encontrar una solución, ¿no? Yo creo que parte desde esa parte, que es poder darle voz, poder darle luz a alguien que en un momento necesite y diga, ostras, es que yo estoy ahí, es que estoy perdido en eso. Porque estar perdido es creo que de lo peor que le puede ocurrir a un ser humano. Es decir, es como, no sé cómo decirte, es que es esa parte de sentirte perdido, es que Sí, totalmente, es no sí. saber qué pasa y que todos te digan que están bien y que tú no estés bien y es como algo, ¿qué está ocurriendo aquí? Y es Mm. algo tan intangible, porque pero yo no me dedico a trabajar con cirugías, yo tengo la suerte que mis pacientes no se mueren en consulta. Entonces, hay una parte en la que mis pacientes lo que viven es una vida que no se merecen vivir esa vida, ¿no? Entonces es como, si de alguna manera puedo ayudar a mujeres de todo el mundo a que encuentren un punto de anclaje, que encuentren que otras mujeres también ocurren, es como, vale, vamos a hacer que vivas la vida que te tocaba ser, que no te, no sé, ahora mismo no me viene la palabra, que no te conformes,
Mm, Ir en ese punto porque hay luz fuera de eso y no es tan difícil. Es verdad que mm. a veces hay que abandonar lo que eres, de cierta manera, hay que salir de Villamierda, abandonar cosas y hacer una mudanza. Y cuando uno hace una mudanza, es verdad que no te lo llevas todo. Porque no sé, si yo vivo aquí en Valencia y me voy a ir a vivir al Polo Norte, Mm. pues seguramente el bañador no me lo voy a llevar, la La chancla, sombrilla la tampoco. sombrilla. Entonces, tengo que dejar. Pero a veces nos cuesta un montón soltarnos y desapegarnos de lo que somos. Y no digo todo, pero es que hay algunas partes que no me están sintiendo, que no me sirven ahora. Que tal vez en un momento determinado la sombrilla me sirvió cuando tenía 13, 14 años, en aquella época de COVID, en aquel problema que tuve con mi pareja, ahí me compré una sombrilla y me vino fenomenal para aguantar el chaparrón. Pero es que ahora hace sol, hace un día fantástico, ya no necesito sombrilla, pero me ha pegado a ella, ¿no? Es que, ¿y si me la quito qué? Entonces, parte de lo que en mi camino consiste y mi ikigai, y mi propósito, consiste Mm, en ayudar a que haya gente que deje las sombrillas. Pliega tu sombrilla y dices, ostras, es que hay vida fuera de esto. Y es verdad que hay vida y no es tan difícil. Lo que pasa es que a veces no te han enseñado cómo. mm. Qué bonito, Quique. Y qué bonito que haya personas como tú con esa vocación de querer ayudar a otras personas. Además que se nota que lo haces de corazón y con verdadera vocación. Gracias. Eso es maravilloso. Bueno, por ir cerrando, Quique, si alguna de las personas que nos ha estado escuchando se ha sentido identificada o quiere buscar ayuda y trabajar bajo este modelo tan potente, ¿de qué manera pueden encontrarte? Pues mira, hay dos maneras fundamentales. Habría una parte que sería en clínica. Es verdad que la clínica es el físico, es el uno a uno, que es verdad que se me permite este tipo de trabajo, ¿no? El uno a uno, que eso sería en clínica punto. Estamos en San Antonio de Algever, en Valencia, que es una clínica especializada en la mujer. Y la otra parte es a través del método Crisalom, es decir, es del programa 100% online en el que trabajo con mujeres de todo el mundo. Se trabaja de una manera más virtual en este sentido, pero nos permite llegar exactamente igual que estoy llegando ahora, pero me permite llegar allá donde estés. Entonces, allá donde te encuentres, puedo llegar. Si hay un ordenador, un móvil, se puede llegar y se puede ayudar en ese Per- sentido. Perfecto. Quique, no descarto porque a raíz de esta conversación yo soy como tú, estas mentes curiosas insaciables. Entonces, me han venido como un montón de Dios preguntas. los cría y ellos se juntan. Exacto, tal cual, tal cual. Entonces, no descarto que hagamos algún otro episodio, ¿vale? Hablando sobre quizás vulvodinia más concretamente y adentrándonos aún más, Qué bueno, más profundamente en el tema y sexualidad. No sé, algo se nos ocurrirá seguro a estas mentes pensantes. seguro. Pero tengo plena convicción de que este episodio de Bendita Ola va a ser sobre todo muy útil. Qué bueno. Em, Creo que va a dar mucha luz y esperanza a personas que estén pasando por dolor crónico pélvico y sobre todo a muchas mujeres que a veces también por temas de tabú, de miedos, de qué van a pensar, de qué tal, se lo callan, no lo comentan. Te lo digo porque, bueno, tú sabes que yo soy un libro abierto, no tengo problemas en contar. Sí, Y yo a veces me doy cuenta que en mi propio entorno genero esa apertura a que otras mujeres cuenten y hablen y me dicen, ah, María, pues a mí me pasó lo mismo. Y, totalmente. ah, jolín, pues... Y eso que dices, el programa este que tienes, Crisalium, de que Ujú, otras personas puedan compartir sus propias experiencias, me parece súper potente también. Entonces, totalmente. bueno, Quique, yo de verdad te animo a que sigas trabajando como lo estás haciendo hasta ahora, Gracias. porque de verdad que es un modelo de trabajo increíble, muy eficiente, muy claro. Bueno, en mi caso, la verdad es que eh, no descarto volver en algún momento, pero es verdad que contigo mi evolución fue brutal. Qué bueno. Y en el momento que entendí y que comprendí y que desmonté un montón de creencias que estaban ahí súper integradas, como tú dices, desde Y esto prácticamente desde la infancia. en tu caso, fíjate que hay una parte en la que es verdad que cuanta más conocimiento tiene uno, y en este caso partíamos, ¿no? Como tú decías antes de ser Sí, psicóloga de base, para mí es todavía un mucho más reto, porque es verdad que desmontar a un psicólogo, esto es como, ¿en es serio? complicado. Claro, es todo mucho más complicado, Sí, sí, sí. Bueno, Quique, ha sido un placer como siempre. Yo me quedaría hablando contigo horas y horas, ya lo sabes. pero seguro que no nos Ha escucharíamos. habido momentos que en consulta digo, ostras, si llevamos ya 2 horas dándole aquí al palique.
Nada, Quique, de verdad, agradecidísima de que hayas bueno, aceptado tener esta entrevista conmigo. Ha sido un placer, como siempre. Sí. Y bueno, y a los oyentes de Bendita Ola, espero que disfrutéis muchísimo de este capítulo. Nos vemos en el siguiente episodio. Seguramente habrá otro más antes de que nos marchemos de vacaciones a disfrutar de este caluroso verano que nos espera. Un beso y un abrazo muy fuerte a Ya, todos. María. Hasta luego. Hasta luego.